Código Vampiro. Capítulo 196. Las 13 familias. A Kim le acababan de dar muchísima información de golpe. Sentía que era bastante relevante para la situación en la que se encontraba y que habría estado bien que al menos le hubieran dado alguna pista antes. La forma en que la IA interactuaba con el sistema empezaba a molestarle bastante. La lección estaba terminando, así que Leo decidió reunir a todos para darles algunas indicaciones. Esta era la oportunidad de Kim para hacerle al sistema las preguntas que necesitaba. Mira, no entiendo nada, dijo Kim. Entiendo que quizás no querías decírmelo antes. Cuanto menos sepa, mejor, con la esperanza de no involucrarme demasiado, pero ahora mismo Fex está aquí, y si cometo un error, se dará cuenta enseguida. Lo siento, Kim, respondió el sistema. Quiero contártelo, pero a veces no puedo. Cuando el creador me creó, decidió que cierta información solo se revelara cuando fuera necesario. Hay cosas que deseo contarte, pero no puedo. Entonces, ¿qué puedes contarme? Antes Fex mencionó que había líderes familiares, y luego dijiste que yo también era uno. ¿Qué quiere decir con eso? Los vampiros están controlados por un consejo. El consejo se divide en 13 líderes diferentes y un rey o reina vampiro. A estos también se les conoce como familias. Cuando creaste a Peter y creaste tu apellido, automáticamente te convertiste en miembro del consejo. Kim no podía creer lo que oía. Hacía un segundo ni siquiera sabía que existía un consejo de vampiros, y ahora, al parecer, ostentaba un alto cargo. Pero entonces, ¿por qué me perseguirían? Preguntó Kim. ¿Y no significaría esto que estaría a salvo si descubrieran lo de Peter? Kim, a la raza vampírica le gusta aparentar que trabajan juntos, pero son igual de crueles y ambiciosos que los humanos. Cuando el rey o la reina vampiros decidan entrar en un sueño eterno, se elegirá un nuevo rey entre los 13 líderes. Mientras el rey o la reina actual estén presentes, deben obedecer sus órdenes, pero una vez que desaparezcan, se convertirá en un cruel campo de batalla. Solo eres un líder de nombre. El sistema creó un atajo. Un vampiro de bajo rango como tú es demasiado débil. Para convertirse en líder vampiro, se debe tener al menos el rango de señor vampiro. Aunque esta no es la única razón por la que te perseguirán, lamentablemente, no puedo decirte más. Los líderes vampiros tenían el rango de señor vampiro, pero Kim nunca había conocido a un líder, así que no tenía referencia de su fuerza. El único otro vampiro que había conocido era Fex. ¿Y Fex? ¿Sabes qué rango tiene? Preguntó Kim. Fex está en la cúspide. Aún no ha alcanzado la siguiente etapa evolutiva, que sería la de un noble vampiro, pero es más fuerte que la mayoría de los vampiros. Los rangos son los siguientes: vampiro, noble vampiro, caballero vampiro, señor vampiro y, finalmente, rey o reina vampiro. También existen subclases como Peter dentro de estos rangos, pero nunca pueden ascender por encima de sus líderes o creadores. Kim esperaba oír que Fex era un vampiro de alto rango, quizás incluso uno justo por debajo del señor vampiro. En cambio, solo logró confirmar que existían algunas clases más por encima de Fex. Tal como decía el sistema, por alguna razón que este no le reveló, si descubrían que era un líder vampiro intentarían matarlo, y con su fuerza actual, no duraría ni un segundo. Estas familias, ¿por qué hay 13? ¿No podrían todos los vampiros unirse bajo una sola bandera? Los humanos y los vampiros comparten más de lo que creen. Así como los humanos fueron egoístas y decidieron guardar sus habilidades para sí mismos, ocurre lo mismo con los vampiros. Cada vampiro tiene un conjunto básico de habilidades. Sin embargo, las 13 familias diferentes se dividen según las distintas habilidades que poseen. Esto no significa que todos estén emparentados por sangre. Sin embargo, antes de aprender una habilidad, un vampiro debe someterse a un ritual de sangre con esa familia, lo que significa que nunca pueden ir en su contra. Solo entonces le enseñarán su habilidad. Un ejemplo de esto es la familia Sanguinis, a la que pertenece Fex, que tiene la habilidad de controlar hilos. Aún así, esto no significa que un vampiro no pueda aprender una habilidad fuera de los 13, pero si eligieran hacerlo, nunca ascenderían dentro de las filas de la familia que han elegido seguir. Esta información decepcionó un poco a Kim. Esperaba que en algún momento pudiera encontrar una habilidad para Peter, pero parecía que cada familia mantenía sus habilidades en secreto, impidiendo que personas ajenas las aprendieran. ¿Y qué posibilidades había de que Kim encontrara otro libro que los vampiros pudieran aprender? Pensar en esto hizo que otra pregunta surgiera en su cabeza. Espera. Dijo Kim. ¿Eso significa que mi habilidad pertenece a una de las 13 familias? ¿Es por eso que intentan matarme?
Tu habilidad de sombra no pertenece a ninguna de las 13 familias, respondió el sistema. Esta fue la primera buena noticia, pensó Kim. Si su habilidad no pertenecía a ninguna de las 13 familias, incluso si la usaba, los vampiros no sabrían que era uno de ellos y podrían pensar que era simplemente otro usuario de habilidades. Pero te advierto que no uses tu habilidad delante de los demás. Lo único que puedo decirte por ahora es que tu habilidad conlleva un pasado para los vampiros que desean olvidar, y solo conseguirían que te persiguieran aún más. ¿Eso no significa que Fex me tiene en la mira?, dijo Kim. Creo que es demasiado joven para saber lo que pasó en el pasado. Lo más probable es que tampoco les enseñen esto a los jóvenes. Esto es todo lo que necesitas saber sobre este asunto. Solo cuando seas lo suficientemente fuerte, Kim, te lo prometo, podré contártelo entonces. Todo este asunto de los vampiros parecía ser más problemático que beneficioso en ese momento. Justo cuando Kim pensaba que por fin podía dejar de ocultar su fuerza, parecía que necesitaba ocultarla aún más. Ahora mismo, sin embargo, tendría que lidiar con un problema a la vez, y el problema inmediato que tenía delante eran Peter y Duke. En la sala de entrenamiento elemental, ellos también estaban haciendo las mismas lecciones de siempre, y como las lecciones estaban a punto de terminar, tenían tiempo libre para hacer lo que quisieran. Una vez más, Bones se acercó con sus 2 hombres y se enfrentó a Peter. «Peter», gritó Bones. «Vaya, mira tú por dónde. Por fin has conseguido llegar al nivel 3. Parece que al final llegarás al nivel 4. ¿Qué te parece un último combate de entrenamiento antes de mañana?» Bones estaba frustrado tras la paliza que le dio Borden la última vez, y él mismo era un usuario de nivel 4. Peter, en cambio, seguía siendo de nivel 3, y además era nuevo en esto. Bones confiaba en que aún podía vencerlo. Aunque tuviera el potencial de ser tan fuerte como él con sus poderes de tierra, no habría aprendido tantas habilidades con esa capacidad en tan poco tiempo. Peter se giró y miró a Bones. «Eres demasiado débil para mí. Lárgate antes de que te mate». Capítulo 197. Problemático. Borden estaba de pie junto al grupo, observando como de costumbre. Tenía copiada la habilidad de tierra de nivel 4, igual que la última vez, por si acaso la situación se repetía. Esos tipos, supongo que no aprendieron la lección. Quizás me he ablandado por estar siempre con Kim, pensó Borden. Pero mientras pensaba eso, oyó la voz de Peter. «Eres demasiado débil para mí. Lárgate antes de que te mate», dijo Peter, y esta vez no había ni rastro de miedo en su voz. «Maldita sea, esto no pinta bien», se preocupó Borden. «Antes tenía que cuidar de un Peter llorón y débil, ahora tengo que cuidar de este. No sé qué prefiero». Borden no podía revelar su relación con Peter, así que no podía intervenir y, por ahora, esperar era todo lo que podía hacer. Observaba atentamente, preparándose para lo peor. Se mantenía en posición de combate, justo al lado del grupo. «¿Qué demonios?», dijo Bones. «Ah, ya entiendo. ¿Crees que porque tienes un poco de poder y ahora eres de nivel 3 eres alguien importante, eh? Pues piénsalo de nuevo». Antes de que Bones pudiera terminar de hablar, las manos de Peter le agarraron la boca, colocando los dedos a los lados de la mandíbula. «No te dije que te fueras». Bones reaccionó de inmediato levantando las manos e intentando crear un pilar de tierra bajo los pies de Peter. En cuanto Peter sintió la más mínima vibración, supo lo que se avecinaba. Pero no se movió. Esperó a que el pilar se elevara mientras seguía agarrando a Bones. En el último segundo, cuando el pilar se alzó desde abajo, Peter retrocedió y atrajo huesos hacia su propio pilar, permitiendo que le golpeara justo en la barbilla. «¡Huesos!», gritó uno de sus amigos mientras corrían hacia él. De repente, de la nada, un gran muro de tierra se interpuso entre los dos grupos, y al mismo tiempo, los huesos quedaron fuera de la vista de Peter. Ahora, Borden estaba junto a Peter. «Ignóralos, tenemos que salir de aquí. Corre». Pero Peter permaneció inmóvil, como si quisiera seguir luchando contra ellos. «Mira, ignóralos, son basura, no valen la pena», argumentó Borden. «Ah. Tienes razón», dijo Peter mientras salía corriendo con Borden del centro de entrenamiento. Una vez afuera, Borden decidió que lo mejor era regresar a la habitación y quedarse allí. Mientras regresaba, comenzó a pensar en el enfrentamiento. Le había demostrado a Borden cuánto había cambiado Peter. Al ver cómo actuó contra Bones, no podía imaginar lo que Peter haría si lo pusieran en una habitación con Trudeam o Duke. En la habitación, Borden y Peter no habían dicho mucho. Ya no eran tan cercanos como antes, cuando Borden solía ser su mentor. De hecho, cuando Borden miraba a Peter ahora, ya no veía al mismo Peter.
Simplemente tenía una extraña sensación y le parecía raro que Peter se quedara quieto en un solo lugar durante largos periodos de tiempo. Que Borden dijera eso decía mucho sobre cuánto había cambiado Peter. Finalmente, Kim regresó de su clase y lo primero que hizo Borden fue preguntarle si podían hablar a solas. Lo siento, Peter. ¿Te importa? Preguntó Kim. Si eso es lo que desea, señor, dijo Peter mientras volvía a sentarse. Los dos decidieron caminar por el pasillo hasta llegar a una ventana. Asegurándose de que nadie pudiera estar escuchando su conversación, miraron hacia afuera, dejando que la brisa les acariciara el rostro mientras hablaban. Borden le había explicado lo sucedido ese día en la sala de entrenamiento y también le había contado sus preocupaciones sobre el domingo, cuando se reuniría con Truegram. «Siento que quieres sugerirme algo», preguntó Kim. «Sé que ya lo he mencionado», dijo Borden. «Pero la última vez lo dije a medias, pero esta vez, Kim, hablo en serio. Creo que deberíamos cortar lazos con Peter». Aunque Borden había suavizado sus palabras, Kim sabía a qué se refería. Debían matar a Peter. Sinceramente, con todo lo que estaba pasando, Kim no podía negar que había tenido los mismos pensamientos. Últimamente, ese pensamiento le rondaba la cabeza con más frecuencia. Este Peter no era el mismo que conocía. Era evidente que el viejo Peter ya no existía. Intentar llevar a cabo este plan, creo que es más arriesgado que deshacernos de Peter, dijo Borden. Creo que podemos hacerle justicia a Peter cuando terminemos la escuela dentro de 2 años. Cuidaremos de su familia. Podemos formar nuestra propia facción y el dinero que ganemos como viajeros les enviaremos una parte cada mes. Borden tenía razón, pero Kim se preguntaba cómo se sentiría la familia de Peter al enterarse de que su hijo había muerto o desaparecido. ¿Les importaría realmente si tenían dinero o no? Aunque Peter ya no fuera el mismo, seguía siendo él, ¿verdad? Tenía que quedar algo de él en algún lugar. Yo, por mi parte, no creo que sea una buena idea, dijo el sistema. Primero, tú mismo no podrás matar a Peter aunque decidas hacerlo. Tendrías que quedarte de brazos cruzados mientras alguien que conoces mata a Peter y, aunque te es leal, no se quedaría ahí parado sin oponer resistencia. En segundo lugar, volviendo al tema que mencionamos antes, tuviste suerte de que Peter se convirtiera en un espectro. Es una ventaja muy valiosa. Ahora mismo necesitas reunir y conservar todo el poder que puedas. No se trata de si los vampiros vendrán, Kim, sino de cuándo. De repente, mientras estos pensamientos llenaban la mente de Kim, una extraña sensación lo invadió de nuevo. Era la conexión familiar del ritual de sangre. No puedo hacerlo, Borden, dijo Kim. Ahora es de la familia, y tú y los demás también. Kim no lo sabía, pero al girarse y decirle estas palabras a Borden, sus ojos brillaron con un rojo intenso. Borden supuso que tal vez este asunto iba mucho más allá de la conversación que tenían ahora, y que tenía algo que ver con el propio Kim. De acuerdo, Kim, seguiremos con el plan. Al día siguiente era fin de semana, así que el grupo no tenía clases. Sin embargo, no podían pasar el tiempo tan libremente como los demás estudiantes. En cambio, se reunieron una vez más en la habitación de Logan. Cada uno repasó los detalles de su plan, mientras, Logan también les entregó a cada uno un extraño broche circular para que se lo pusieran en la ropa. Parecía un botón y se integraba bien con el uniforme. También había un pequeño altavoz circular aparte que debían colocarse en la oreja. Estos dos objetos formaban un conjunto para comunicarse entre ellos. El único que no recibió uno fue Peter, ya que sabían que se lo llevarían. Sin embargo, le instalaron un micrófono en su reloj para que pudieran oír todo lo que sucedía. Tras una buena noche de descanso, por fin llegó el domingo, el día en que Truegram llegaría a la escuela. Capítulo 198. Llega ya Truegram. Era domingo por la mañana y los 8 sargentos se habían reunido en la sala del portal. 4 de los sargentos de segundo año estaban a un lado y 4 de los sargentos de primer año, al otro, formando 2 filas frente al portal. Todos mantenían una postura erguida e inmóviles, adoptando su mejor actitud ante el portal. Este había sido desplegado y colocado en el centro de la sala. Aunque su color no era verde, naranja ni rojo, era de un blanco puro, como un lienzo en blanco. Al igual que las estaciones de viaje, el color blanco indicaba que el destino del portal era la Tierra. Las puertas de la sala de entrenamiento se abrieron y todos los sargentos saludaron inmediatamente a los 4 hombres que habían entrado. Duke, el jefe de los alumnos de segundo año, Nathan, el jefe de los alumnos de primer año, y Mike estaban en el centro. De todos los generales presentes, Mike era el mayor y gozaba de gran respeto.
Aunque no ostentaba el rango más alto, seguía a cargo de las comunicaciones entre las bases militares. Finalmente, detrás de ellos tres, se encontraba un hombre con un traje blanco y negro a medida. Los demás nunca lo habían visto con otra ropa. Era el general Paul. Duque, espero que ya tengas todo preparado, ¿verdad? Preguntó Paul. Sí, todo marcha bien y deberíamos alcanzar la cuota como siempre. Todos los alumnos se reunirán en el salón de actos esta tarde. Avanzaremos con todo lo demás justo después, respondió Duque. Bien, dijo Paul, mirando a otro compañero. Mike, ¿cómo van los preparativos para el próximo evento? No te preocupes, todavía tenemos un mes de margen antes del evento. Los estudiantes pronto podrán elegir en qué eventos quieren participar. Estoy seguro de que ganaremos este año. Lo sé, dijo Mike riendo a carcajadas. Nathan, me temo que tengo malas noticias, dijo Paul. La próxima salida al portal para los estudiantes de primer año no será un portal verde como habíamos planeado originalmente, sino un portal naranja. Al oír esto, Nathan abrió los ojos de par en par. Señor, esto es una locura. Son solo estudiantes de primer año. ¿Por qué tenemos que presionarlos tanto? Hay informes de que los Dalki se están volviendo más agresivos en su exploración. Debemos competir con ellos. Esta orden la hemos dado todos, así que debemos esforzarnos más y, al mismo tiempo, no podemos permitirnos perder a nuestros hombres. La Tierra es la prioridad número 1 y debemos protegerla a toda costa. Así que eligieron sacrificar a los niños. Se quejó Nathan, completamente consternado por la noticia. Pronto habrá guerra y los Dalki no discriminan, sean niños o no. La edad no les importará cuando llegue el momento. Es mejor que adquieran experiencia ahora. Te daré permiso para enviar a un par de sargentos con ellos para su protección, en lugar de los profesores habituales, pero nada más. Esta es una orden y es definitiva. No quiero tolerar ninguna oposición. Normalmente, se usaban portales verdes para los alumnos de primer año. Eran los más seguros, ya que contenían bestias básicas e intermedias. Una vez que los estudiantes llegaban al segundo año, solo saldrían una vez en una expedición a un portal naranja. Los portales naranjas representaban un riesgo elevado. Había refugios en el planeta, pero aún no se había explorado todo el planeta. En el momento en que los militares llegaran a ese planeta, el objetivo sería expandirse y explorar las áreas que aún no se habían explorado. Si tenían suerte y terminaban la exploración, recibirían la autorización y el color del portal cambiaría a verde. Si descubrían bestias de alto nivel, el portal conservaría su color naranja. Nathan sentía que los estudiantes de primer año eran demasiado inexpertos para realizar tal tarea. La principal diferencia al viajar a un planeta con portal naranja era que viajarían como una sola unidad en lugar de en equipos. Además, la escuela aún no había inculcado a los estudiantes la importancia del trabajo en equipo. Los generales se encontraban ahora a pocos metros del teletransportador circular. Paul levantó la muñeca para mirar su reloj y ver la hora. Eran las 8:59. 9. En cuanto el reloj marcó las 9, el portal comenzó a distorsionarse ligeramente y se vieron tres figuras que lo atravesaban. En el centro, un hombre calvo llevaba gafas de sol y traje. Jack. Saludó Paul. ¿Cuánto tiempo? Dijo mientras se acercaba a los demás y les daba un abrazo. ¿Es él? Susurró Faya a Ailey, que estaba a su lado. No puedo creer que dos de las personas más fuertes de nuestro planeta parezcan hombres de negocios sospechosos. Aunque Jack Truderian no parecía imponente por sí solo, los dos hombres que salieron del portal junto a él sí lo eran. Uno de ellos era un tipo grande, de casi 2 metros de altura. Iba completamente cubierto con un equipo de bestia gris, similar al de un rinoceronte, y llevaba un hacha grande de 2 manos a la espalda. A su lado había un individuo completamente opuesto, un tipo pequeño y delgado. Este vestía un equipo de bestia de color verde oscuro y llevaba una máscara que le cubría el rostro. Sin embargo, en lugar de una armadura pesada como la otra persona, llevaba una armadura ligera. Con solo observar el equipo de ambos, Fay pudo darse cuenta de que se trataba de equipo de bestia de alto nivel, muy superior al de nivel avanzado. Jack realmente había traído consigo a sus guardias más fuertes. Esto le recordó a Fay que, aunque eran aliados, al mismo tiempo, no lo eran. El hecho de que Jack sintiera la necesidad de traer a estos dos era para recordarles el poder que tenía su familia. En ese momento, existía un extraño equilibrio entre los usuarios de habilidades en el mundo, lo que provocaba escaramuzas a pequeña escala. La fuerza militar más poderosa eran los 8 generales en jefe a cargo de cada una de las bases militares.
El líder de este grupo era el general en jefe de la base militar número 1. Además de ellos estaban los 4 grandes de las 4 familias. Eran quienes tomaban las decisiones en los asuntos mundiales, y siempre que había un asunto serio que decidir, se convocaba una reunión entre ellos. De vez en cuando, las familias o los militares tenían que demostrar su poderío para asegurarse de que los demás no pensaran en rebelarse. ¿Qué tal si desayunamos juntos? Mis jefes han preparado una comida estupenda, preguntó Paul. No, gracias, ya comí antes de venir, respondió Jack. En realidad, esperaba hablar con sus sargentos que descubrieron a uno de nuestros familiares. Creo que cuando encontraron su cuerpo, lo hallaron junto con el de otros 2 estudiantes, ¿es correcto? Deseo investigar este asunto antes de hacer cualquier otra cosa. Si no le importa, claro. Oh, la verdad es que no estoy seguro de los detalles, respondió Paul. Supongo que Ailey fue quien redactó el informe y se lo envió. Ailey. La llamó Paul, y ella se acercó rápidamente, saludando a Paul y a Jack. Por favor, si puede, ayude a Jack en todo lo que necesite. Por supuesto, señor. Respondió Ailey. Esta era la verdadera razón por la que Jack había decidido visitar la base militar. Su plan original era visitar ese lugar más tarde. Sin embargo, al enterarse de que uno de sus hombres había muerto de la misma manera que uno de sus subordinados anteriores, sintió la necesidad de investigar. Quizás, lo que había matado a Ian era lo mismo que había matado a uno de sus mejores hombres. Esperaba encontrar respuestas en los 2 estudiantes que fueron encontrados junto al cuerpo. Capítulo 199. La única regla. En ese momento, Jack y Ailey se encontraban en la enfermería. Ailey estaba sentada frente a su computadora mientras Jack estaba de pie justo encima de ella, echando un vistazo a la pantalla. ¿Es este el informe que querías?, preguntó Ailey mientras abría el archivo. Jack le dio un vistazo rápido y era el mismo informe que había recibido de ella anteriormente. Cuando recuperasteis su cuerpo, aparte de los 2 chicos que estaban con él, ¿había alguien más o algo dentro?, preguntó Jack. No recuerdo nada. Aunque ahora que lo mencionas, sí que parecía un poco extraño, dijo Ailey. ¿Qué quieres decir? Bueno, aunque supuestamente todo estaba destruido, el centro de entrenamiento estaba intacto porque estaba hecho de glatrium. Parece que ninguna bestia había logrado entrar. Sin embargo, cuando entramos, parecía que todo estaba destrozado, como si hubiera habido una gran pelea. ¿Recuerdas algún otro detalle?, preguntó Jack. Ailey describió con detalle cómo era la escena. Varias puertas destrozadas y sillas de la arena esparcidas por todas partes, hechas jirones. También describió con detalle el cuerpo de Truderian cuando lo recuperaron. La parte inferior del cuerpo permanecía intacta, mientras que la superior presentaba las mismas 2 marcas de mordedura. También realizó una rápida evaluación in situ y determinó que el cuerpo parecía haber muerto hacía poco tiempo. Parece que Ian debió haber luchado contra algo mientras estaba allí, dijo Jack. La habilidad de Ian era el magnetismo. A juzgar por la escena que describes, lo que sea con lo que estuviera luchando en ese momento logró matarlo. ¿Tienes el nombre de los 2 chicos? Si estaban allí, al menos debieron haber visto algo. Aunque Ailey pensaba lo mismo, los chicos ya habían sido interrogados varias veces sobre el incidente. En ese momento, Ailey creía que lo más probable era una bestia. Algo podría haberse adherido a uno de los estudiantes y haber seguido su rastro. Los siguió, matando gente en el proceso y causándoles pequeñas heridas punzantes en el cuello. Esta era la única conclusión lógica a la que podía llegar. Aún así, no quería informarle a Jack de todas las investigaciones previas que ya habían realizado. Él ocupaba un puesto mucho más alto que el de ella. Además, había oído rumores sobre su lado oscuro. Al principio, Jack parecía una persona agradable. Agradeció a los militares por su ayuda y por acogerlo, prometiendo ayudarlos siempre. Pero a medida que mejoraba sus habilidades y contaba con más apoyo, sus exigencias se volvieron ridículas. Hoy en día, si no se salía con la suya, quién sabe qué pasaría. Se presentaron los expedientes de los 2 estudiantes. El primero era el de Kim. Jack lo revisó rápidamente, pero en cuanto vio que solo era un usuario de nivel 1, lo descartó de inmediato. Sin embargo, el siguiente en interesarse fue Borden. En su expediente, se indicaba que su prueba inicial había sido de nivel 5, pero junto a ella, entre paréntesis, ponía que era sujeto a cambios, y también se mencionaba que era un original. La escuela ya conocía el poder de Borden gracias a la información transmitida a la escuela anterior, pero, por motivos de archivo, anotaron su puntuación inicial. Mientras Jack leía el archivo, vio el nombre.
Borden Glade. Tras leerlo en voz alta, un recuerdo le vino a la mente. Hace varios años, Jack ya llevaba unos años con sus poderes y su familia empezaba a crecer. Lo habían convocado a una reunión. Esta reunión era entre las tres grandes potencias. Los originales más poderosos. Lo invitaron a una isla privada donde una gran mansión se alzaba en el punto más alto. Recordaba la presencia de cada uno de ellos ese día, sentados alrededor de una mesa redonda uno frente al otro. La presión que emanaba de cada uno era inmensa. Después de todo, eran las personas más poderosas del mundo. No gobernaban mediante ventajas políticas ni ganándose el corazón de la gente como en el pasado. En cambio, gobernaban mediante su propio poder y mano de hierro, y con solo mirarlos, podía darse cuenta de ello. Allí no había ejército, ni gobierno. Solo estaban los tres líderes de la familia y él. No necesitaban guardias. ¿Qué sentido tenía si eran más fuertes que cualquier guardia que pudieran contratar? La reunión fue una sorpresa, pues lo habían llamado para que se sentara en la mesa de líderes. La mesa de líderes estaba compuesta por los 8 generales en jefe y, en ese momento, los líderes de las tres grandes familias. Reconocieron la fuerza que Jack y su familia tenían entonces. Y ese día, pasaron de ser las tres grandes a las 4. Sin embargo, algo se le quedó grabado. Una regla que le impusieron antes de irse. Nunca tocar a la familia Blade. Al principio, Jack pensó que era una broma y se echó a reír. Había oído hablar de todas y cada una de ellas. Incluso conocía a otras familias originales importantes del mundo real, pero nunca había oído hablar de la familia Blade. Pero poco después de darse cuenta de que todos hablaban completamente en serio, la presión que habían estado ejerciendo hacía apenas unos segundos pareció desvanecerse por completo al mencionar ese apellido. ¿Pueden decirme por qué?, preguntó Jack. Si alguna vez te encuentras con alguno de ellos, tienes dos opciones, dijo uno de los hombres. Mantente alejado, o ayúdalos, pero si te opones, ni siquiera nosotros podremos ayudarte. En ese momento, estaba realmente asustado. Volvió a mirar el informe y examinó el nombre con atención. ¿Podría esto estar realmente relacionado con la misma familia de la que hablaban?, pensó Jack. ¿De verdad les importaría si me deshiciera de un chico, o tal vez ellos fueron los responsables de la muerte de mis hombres? Empezó a pensar qué hacer y decidió ir a confrontar a Borden. Sin embargo, cada vez que sentía que estaba a punto de hacerlo, las imágenes de los hombres fuertes sentados a la mesa aquel día volvían a su mente. ¿Qué los había alterado tanto? Quizás sea mejor dejarlo así por ahora, dijo Jack. Siempre podría conseguir más hombres. Habían pasado algunas horas y la hora del almuerzo acababa de terminar. Aunque era domingo, se les había dicho a todos los estudiantes que se reunieran en el salón de actos para una ocasión especial. Mientras los demás se preguntaban qué era, algunos estaban emocionados y charlaban sin parar. Kim y su grupo tenían dolor de estómago y la sangre les corría por las venas. Sabían perfectamente por qué los habían llamado. Una parte de ellos no quería que la carta fuera cierta, pero ya no podían escapar de la realidad. Dentro del salón de actos estaban todos los estudiantes de primer y segundo año. En total, había alrededor de 1000 estudiantes. Todos estaban de pie, erguidos, mirando hacia el escenario. En ese momento, Duke estaba de pie en el escenario, y detrás de él se encontraban los dos hombres que habían llegado con Jack. ¿Están todos listos?, preguntó Logan. Logan llevaba un pequeño auricular que funcionaba como micrófono. Los demás, a excepción de Peter, también llevaban uno. Era hora de poner en marcha su plan. ¿Listos?, respondieron todos. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 200. Los 8 seleccionados. El salón de actos estaba dividido en 2 mitades iguales, con todos los alumnos de primer año de pie a la izquierda del escenario y los de segundo año a la derecha. El hecho de que se les hubiera pedido a todos los alumnos del colegio que se reunieran, y no solo a los de un año, les indicaba que sería un gran evento. Luego, las 2 secciones de cada lado se dividieron aún más, agrupándose por cada clase tutora, que contenía unos 50 alumnos. Kim y Borden estaban relativamente cerca el uno del otro, mientras que Peter estaba una fila delante de ellos para que pudieran vigilarlo. Las chicas estaban justo al frente de la clase. Su sección estaba ubicada más cerca del escenario, mientras que al fondo, hacia la salida, estaba Logan. Para su sorpresa, parecía que Fex estaba en la misma clase tutora que él. Logan no asistía mucho a clase, y si hubiera sido cualquier otro, habría sido castigado por ello. Pero como Logan era un estudiante VIP, proveniente de una familia adinerada, obtenía privilegios especiales.
Duke estaba en el escenario dando un discurso a los estudiantes, contándoles sobre todos los logros de la base hasta el momento y sobre el próximo horario para los estudiantes de primer y segundo año durante el resto del año. Mientras escuchaba esto, Borden se preparaba, o más específicamente, estaba preparando a alguien más. Ratten, ¿recuerdas el plan?, preguntó Borden. En cuanto termines con lo que hay que hacer, te vas de ahí. No me importa si alguien parece interesante para pelear, o si alguien te mira mal, tenemos que desaparecer inmediatamente después de que termines. Te vas a callar, replicó Ratten bruscamente. Durante los últimos 2 días, me has dicho lo mismo una y otra vez. Sé que si no hago lo que me dices, no me lo perdonarás. Borden odiaba que el plan le exigiera usar a Ratten. Si hubiera podido, se habría usado a sí mismo, pero la tarea que le habían encomendado requería que tuviera 2 habilidades, y Borden solo podía controlar una. Claro que usar a Seal estaba descartado, así que solo le quedaba Ratten. Las 2 habilidades que necesitaba ya estaban almacenadas para ese día. Ahora solo faltaba que terminara la asamblea. Kim, por otro lado, estaba preocupado por Peter. El sistema recomendó darle a Peter un poco de su sangre, lo cual hizo, y dio la orden de no atacar a Duke ni a Jack. Con la sangre extra, Peter se volvió más leal, hasta el punto de obedecer todas las órdenes. La lealtad al amo también dependía de la distancia. Cuanto más lejos, menos influencia tenían sus órdenes. Pero con la sangre fresca de Kim en su sistema, no tendría más remedio que obedecer. Eventualmente, el poder se desvanecería, pero durante un breve período como este, sería suficiente. La única forma en que Peter podría desobedecer esta orden sería si su vida corriera peligro. Entonces, el instinto de supervivencia prevalecería sobre las órdenes de Kim. Además de informarles sobre el programa, también tenemos un invitado especial hoy. Nos visitó el año pasado y está aquí para visitarnos de nuevo. Duke señaló a uno de los hombres sentados en la mesa del líder, quien era, de hecho, el líder de uno de los 4 grandes. Aplaudan al señor Truedream, dijo Duke mientras bajaba del escenario. El señor Truedream se levantó de su asiento en la mesa y se acercó desde un lado del escenario. Al mismo tiempo que él, los 2 guardias que lo acompañaban también lo hicieron. Los estudiantes alzaron la vista y los observaron con asombro. Jamás habían visto un equipo bestial tan impresionante, y no podían imaginar cuánto costaría poseerlo. Sabiendo que pertenecían a la familia Truedream, también tendrían habilidades impresionantes. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes que miraban al señor Truedream se sintieron bastante decepcionados. No llevaba ningún equipo bestial y no transmitía la misma presencia que otros líderes que habían visto. No obstante, algunos en la sala tenían una opinión diferente. Podían sentir una confianza que emanaba de él, y uno de estos estudiantes era Fex. Mientras lo miraba, empezó a sudar. La presencia del señor Truedream le recordaba a los 13 líderes vampiros. Era la presencia de alguien que estaba en la cima del mundo. Muchos de ustedes ya deberían saber quién soy, pero por si acaso, me llamo Jack Truedream, líder de la familia Truedream y también dueño de Dreamland City. Tengo una estrecha relación con el ejército y visito todas las bases cada año. Pero debo decir que, de todas las bases militares, esta es mi favorita. Además, parece que aquí recibo la mayor cantidad y los mejores regalos, directamente a mi puerta, dijo Jack con una sonrisa. ¿Oíste eso? Dijo que somos la mejor base militar, susurró un estudiante. ¿Eres tonto? Probablemente les dice eso a todos en las bases militares a las que va, respondió otro estudiante. Es cierto, pero si pudiéramos entrar en su facción, tendríamos la vida resuelta. He oído que incluso ofrece alojamiento gratuito a todos los de su ciudad. Siempre y cuando te unas a su equipo, claro, replicó el primer estudiante. Mientras los demás estudiantes estaban emocionados por ver a Truedream, el grupo de Kim pudo percibir el otro mensaje oculto tras sus palabras. Lo más probable es que los regalos de los que hablaba fueran los estudiantes que le entregarían justo después de esta asamblea. Lo estaba anunciando a la vista de todos, sin que nadie supiera lo que estaba pasando. Mientras el discurso continuaba, una pequeña araña mecánica salió de la manga de Logan y saltó de su zapato. Era del mismo tamaño que una araña pequeña normal y apenas hacía ruido al moverse. Siguió arrastrándose por el suelo hasta que finalmente llegó al escenario. Muy bien, chicos, todo está listo, susurró Logan. Jack pronunció entonces sus últimas palabras. Dentro de un mes, iré a verlos a todos en el evento intermilitar de la base. Si lo hacen bien, quienes me impresionen recibirán una invitación especial. Con eso, el discurso terminó y Jack abandonó el escenario con sus 2 guardaespaldas, siguiéndolo.
Se dirigió a un lugar fuera de la vista de todos los estudiantes. Mientras tanto, la araña mecánica lo siguió rápidamente. Cuando Jack abandonó el escenario, Duke regresó y les dijo una última cosa. ¿Ya lo oyeron? Trabajen duro para que puedan labrarse un gran futuro. Espero que nuestra escuela gane en el evento intermilitar. Antes de que se retiren para disfrutar del resto de su día libre, me gustaría que estos 8 estudiantes se queden. Raiden, Howard Dubby, Wilfred Green, Sarabe Swax, Michael Brisco, Amy Yellop y Peter Chuk. Al oír el nombre de Peter, todos sintieron un nudo en el estómago. Era el momento, debían entrar en acción inmediatamente después de que él pronunciara el último nombre. Y finalmente, Erin y Lei, estos estudiantes, por favor, quédense y acérquense al frente del escenario. El resto puede retirarse. Capítulo 201. Para convertirse en el más fuerte. Los estudiantes comenzaron a salir del aula uno por uno. Era su día libre y no querían quedarse en el salón de actos más de lo necesario. La mayoría se marchaba con una sonrisa en el rostro, emocionados por el próximo evento. Jack les había mencionado sus planes de asistir al evento intermilitar. Ahora estaban ansiosos por impresionarlo y querían empezar a practicar de inmediato. Si Jack les ofreciera una invitación para unirse a su familia, sería un atajo hacia la cima. Normalmente, a menos que uno fuera extremadamente talentoso, tendría que forjarse una reputación en sus propias facciones y ascender poco a poco. Casi todos los que deseaban convertirse en viajeros tenían como objetivo unirse a los 4 grandes. Incluso si creabas tu propia facción, era beneficioso trabajar para uno de los 4 grandes, principalmente para protegerse de los demás. Sin embargo, no todos los estudiantes tenían una sonrisa al salir del salón. Algunos no compartían ese sentimiento. «Oye, ¿te puedes mover?», dijo un estudiante al chocar accidentalmente con Kim al salir. «¿Qué le pasa a ese chico?», preguntó otro estudiante. Kim permaneció inmóvil, pero no era el único. Al escuchar el último nombre, todo el grupo se quedó atónito. El nombre era Erin. Mientras Logan esperaba afuera, se dio cuenta de que los demás no habían salido con él, así que le dio un mordisco a su sándwich antes de decir: «Chicos, vamos, tenemos que poner en marcha nuestro plan de inmediato. Sé que esto es impactante, pero eso no nos impide seguir con el plan original. En lugar de salvar a uno, ahora solo tenemos que salvar a 2». Con las palabras de Logan, el grupo reaccionó rápidamente y comenzó a salir del salón de actos junto con los demás. Preocuparse o pensar por qué habían elegido a Erin no les serviría de nada. Cuanto más tiempo perdieran, menos probable sería que el plan funcionara. Los estudiantes que habían sido llamados se habían dirigido al frente del escenario, preguntándose qué estaba pasando. Peter también estaba al frente, pero su expresión no había cambiado mucho. Estaba al tanto de lo que iba a suceder y no le preocupaba. Confiaba en su maestro, Kim. Simplemente haría todo lo que su maestro le había dicho, y todo saldría bien. Erin, en cambio, estaba en pánico. Su cabeza daba vueltas. «Me eligieron a mí, ¿pero por qué? ¿Acaso no soy una de las mejores estudiantes? Nunca elegirían a una estudiante tan buena como yo, ¿verdad?», pensó para sí misma. Pero la realidad la golpeó, y su máscara comenzó a desmoronarse. Los pensamientos y recuerdos que había guardado en su interior empezaron a aflorar. Hace unos días, en la oficina principal de los alumnos de segundo año, Duke recibió un montón de archivos que coincidían con los criterios que buscaban. Fue entonces cuando se toparon con el archivo de Erin. «Esto es interesante», dijo. Erin era una estudiante de nivel 5 y, además, poseía una habilidad bastante valiosa. No era una original, pero la habilidad del elemento hielo era muy costosa de conseguir, sobre todo en el nivel 5, así que Duke se preguntó por qué la habían seleccionado. Tras leer el archivo, todo empezó a tener sentido. Su familia trabajaba para una de las 4 grandes empresas y habían establecido un refugio en uno de los planetas portales naranjas. Debido al riesgo que implicaba, la familia les pagaba bien y habían alcanzado un estatus considerable. Habían pasado algunos años y parecía que la exploración del planeta estaba casi terminada. Era la tarea principal que se le había encomendado a su familia. Habían hecho un buen trabajo eliminando a las pocas bestias de nivel avanzado que habitaban el lugar. Erin finalmente regresó a la Tierra para terminar su educación escolar. Fue a una buena escuela privada, ya que sus padres podían permitírselo, e incluso le compraron una poderosa habilidad, una oportunidad que ellos nunca tuvieron. La exploración del planeta había concluido y Erin había regresado durante el verano para celebrarlo con sus padres. Por fin, habían ascendido lo suficiente en la jerarquía familiar como para obtener un lugar en la Tierra.
Pero en aquel fatídico día, una nave Dalki invadió el planeta. Los Dalki llegaron y atacaron. Al ver a su familia y amigos alzar sus armas para luchar, ella también quiso ayudar. Pero antes de que pudiera unirse a la lucha, su padre la detuvo. No, Erin, aún no eres lo suficientemente fuerte, no puedes ayudarnos y solo estorbarás. Lárgate de aquí. Gritó. En ese instante, presenció cómo apuñalaban a su padre en el pecho. Paralizada, un viejo amigo de su padre logró agarrarla y huir. Su familia hizo todo lo posible por proteger a todos los civiles del planeta, e incluso las otras facciones con las que antes se disputaban territorios habían acudido en su ayuda, pero no fue suficiente, y lo único que podían hacer era esperar a que llegara el refuerzo. A estas alturas, casi todos los que podían luchar habían muerto. Todo este caos había sido provocado por tan solo 2 Dalki. Sin embargo, los defensores habían logrado matar a uno de ellos, pero el otro seguía con vida. El Dalki restante había puesto sus ojos en el refugio de emergencia, pero justo cuando estaba a punto de atacar, llegó la ayuda. Una mujer vestida de un blanco brillante y puro atravesó el portal, y Erin la vio pasar. Luchó sola contra el Dalki y fue capaz de enfrentarse a él de igual a igual. Su manejo de la espada era ligero y silencioso. Era como si sus pies ni siquiera tocaran el suelo. Ella esquivaba continuamente los ataques del Dalki mientras contraatacaba con los suyos, hasta que finalmente lo derrotó y el Dalki murió. Erin lloró desconsoladamente ese día. Sus lágrimas no cesaban. Lloraba por todas las personas que habían perdido. Las mujeres que habían derrotado al Dalki se acercaron a Erin, pero, a diferencia de lo que las demás creían apropiado decirle a una niña, no le ofrecieron palabras de consuelo, sino que le dijeron la cruda verdad. Si no quieres volver a ver morir a tu familia ni a tus amigos, tienes que volverte más fuerte. Tienes que ser la mejor para que nadie pueda quitarte nada. Porque tus lágrimas no los traerán de vuelta. Y esa fue la última vez que Erin vio a su familia o a la extraña guerrera. Había sido elegida porque ya no contaba con el apoyo que su familia le había brindado. Tras la muerte de todos, uno de los 4 grandes le había enviado una pequeña suma de dinero, apenas suficiente para vivir el resto de su vida, pero la protección política que su familia tenía había desaparecido. ¿Pero de qué servía? El dinero no podía resucitar a los muertos. Lo único que le quedaba grabado de aquel día eran las palabras de aquella extraña mujer. Se convertiría en la mejor. Erin había decidido vivir según esas palabras aquel día, y cada vez que se sentía cansada o quería rendirse, ese mismo recuerdo volvía a su mente. Necesitaba pruebas de que lo que estaba haciendo funcionaba. Creía haber mejorado, pero el día que se reencontraron con los Dalki, se quedó paralizada y lo único que pudo hacer fue huir. Ahora, sin embargo, la llevaban junto con los demás a una habitación. Todo por lo que había trabajado hasta ese momento iba a desaparecer. Siguiendo de cerca a la fila de estudiantes, iba la araña mecánica que Logan había enviado tras ellos. En ese momento, Logan había regresado a su habitación y estaba monitoreando la dirección de la araña. Podía ver hacia dónde se dirigían y podría informar a los demás sobre lo que debían hacer. También estaba mirando un mapa 3D de toda la escuela. En él, había varios indicadores diferentes, cada uno representando a una persona distinta de su grupo. La araña y Peter tenían colores diferentes para mayor claridad. Bien, Fex. Parece que se dirigen a una de las salas de reuniones ubicadas en el segundo piso, en el lado oeste. Layla, quédate cerca de él. Cuando gires y llegues al final del pasillo, quédate y espera en posición. Los 2 guardias están pegados a Jack como una lapa. Cuando King y Borden estén listos y yo dé la orden, entonces ustedes se moverán. ¿Entendido, todos? Entendido, respondieron. Jack había entrado en la sala de reuniones, y los 8 estudiantes lo seguían, uno a uno. Uno de sus guardias también había entrado con ellos, mientras que el otro se quedaba afuera, vigilando la puerta. King y Borden estaban a un lado del pasillo, mientras que Fex y Layla estaban al otro, esperando pacientemente la orden de Logan. Muy bien, Ratten, dijo Borden. Parece que ya te toca. Capítulo 202. Quedándose dormidos. Los 8 estudiantes estaban alineados en fila en la sala de reuniones. Permanecían erguidos, nerviosos, preguntándose por qué los habían elegido para reunirse con Jack Truegram. Erin, por su parte, hacía todo lo posible por mantener la calma. Al mirar a su izquierda, vio a Peter de pie tranquilamente a su lado. Por supuesto, él no tenía de qué preocuparse, ya que no le quitarían sus poderes. Sin embargo, para ella era diferente. Movía la cabeza constantemente por la habitación, buscando alguna forma de salir. Aunque ninguno tenía intención de sentarse, había una silla detrás de cada uno de los 8 estudiantes.
Quizás les pedirían que se sentaran cuanto más tiempo permanecieran dentro de la habitación. Era una pequeña sala de reuniones que se utilizaba para consultas individuales. En ese momento, los estudiantes estaban de pie en el centro, mientras que Jack se encontraba justo delante del escritorio, con una sola silla. A su lado permanecía el pequeño guardia vestido con una armadura verde. Por el momento, el principal problema para la fuga era el gran centinela que vigilaba afuera. Erin sabía que los demás planeaban sacar a Peter de esta situación. Simplemente porque tenían que hacerlo si querían mantener en secreto su asunto con Kim. Pero ahora deseaba haberse quedado en la sala de reuniones, para saber cuáles eran sus planes. Quizás incluso podría haber ayudado. Ahora bien, tal vez se pregunten por qué los he traído a todos aquí, frente a mí, hoy, dijo Jack. Parece que, de una forma u otra, todos ustedes han sido sospechosos de un delito peligroso. Aunque desconozco cuál es ese delito. Tal vez formen parte de un grupo terrorista secreto o tal vez estén conspirando contra el ejército. Sin embargo, no es mi trabajo averiguarlo, porque esa es responsabilidad de la escuela. Deteniendo su discurso, Jack golpeó la mesa con la mano para inculcarles a los estudiantes la gravedad de la situación. Reanudó su discurso una vez que terminó. El castigo que se les ha impuesto es la pérdida de sus habilidades. En cuanto Jack pronunció esas palabras, un par de estudiantes cayeron de rodillas, quejándose. Pero si yo no hice nada, esto no puede ser justo. Algunos lloraban mientras un estudiante, el que estaba más cerca de la salida, corrió hacia ella. Antes incluso de dar unos pasos, sintió un dolor punzante en la nuca. En ese momento, su cabeza comenzó a dar vueltas y su visión empezó a nublarse lentamente, hasta que de repente se desplomó en el suelo. «Dios mío. ¿Está muerto?», gritó un estudiante. Los demás no pudieron verlo debido a la rapidez con la que todo sucedió, pero Erin lo había visto todo. El guardia verde había sacado lo que parecía una pequeña aguja y la había hecho girar dentro de su boca con la lengua. Ahora, impregnada con una pequeña cantidad de lo que parecía un líquido verde, la catapultó directamente a la nuca del estudiante. «Espero que nadie más intente esto de nuevo», dijo Jack. «Este proceso está diseñado para ser rápido e indoloro. Ahora, por favor, siéntense en los asientos detrás de ustedes. No quiero que haya más accidentes». Cada uno de los estudiantes hizo lo que se le indicó. Observaron atentamente cómo el guardia levantaba al estudiante inconsciente y lo colocaba en una de las sillas vacías. Este fue el punto de inflexión para Erin. Tenía que hacer algo o perdería su habilidad para siempre. Por lo tanto, con semblante resuelto, se dirigió a Jack y murmuró. «Pero, en realidad no hicimos nada, señor», dijo Erin. «Si haces esto, la gente se enterará de tus mentiras inventadas. Podemos decirles a todos la verdad. Oh, no te preocupes por eso, porque una vez que les quite sus habilidades, todos ustedes harán una visita especial a la mazmorra. La escuela informará entonces al resto». «¿Qué dijiste?». «Exacto, mentiras inventadas. La más común y aceptada suele ser que todos trabajaban para Poe. Con eso, la curiosidad de los estudiantes desaparecerá y, con ella, sus existencias». El guardia con armadura verde de antes comenzó a caminar hacia los estudiantes. Erin iba penúltima en la fila, mientras que Peter estaba sentado al final. El guardia había preparado un líquido verde que colocó en una especie de frasco. Procedió a poner el líquido en la punta de su dedo. Con su dedo índice, lo colocaba justo entre las cejas, encima de la nariz, de los estudiantes. Luego, tras unos segundos, el estudiante se dormía. «¿Un poder para dormir?», murmuró Erin. «Ding ding ding. Como ya dije, no soy un monstruo. Aunque, para cuando ustedes despierten, ya estarán en el calabozo». El guardia había revisado a los demás estudiantes y finalmente le llegó el turno a Erin. Llevaba un rato jugueteando con algo a sus espaldas, esperando a que Jack se acercara, pero él nunca lo hacía. Siempre se mantenía a distancia. Cuando el guardia fue a ponerle el dedo en la cabeza, ella inmediatamente extendió el brazo, apuntando a su sien. En su mano sostenía una pequeña daga hecha de hielo. Sabía que el guardia era fuerte y rápido, pero un golpe con un objeto afilado podría derribar a casi cualquiera, sin importar quién fuera. Para su consternación, el guardia no reaccionó en absoluto. Continuó con su tarea, colocando su dedo en su frente. Sin embargo, justo antes de que la daga alcanzara su cabeza, con la otra mano la agarró y la hizo pedazos. La velocidad era demasiado rápida, así que nunca pensó que fuera posible bloquear un ataque tan cercano, a menos que se tuviera una habilidad de velocidad. Aún así, estaba segura de que él era quien había producido el agente somnífero. Probablemente provenía de su sangre. Por eso se había pinchado la lengua con la aguja.
Era imposible que alguien tuviera dos habilidades a menos que fuera diferente a Borden. Esto solo significaba una cosa. El equipo bestial que llevaba era de un nivel tan alto que podía aumentar las estadísticas del usuario hasta el punto de que ya no parecía humano. En consecuencia, no pudo resistirse y, unos segundos después, se quedó dormida como todos los demás. Finalmente, le llegó el turno a Peter. Voluntariamente, antes incluso de que el hombre le pusiera el dedo en la frente, cerró los ojos. Sabía que solo mirar a esas personas lo irritaría, pero debía obedecer la orden de su maestro King. Por lo tanto, decidió mantenerlos cerrados por ahora. Una vez que le aplicaron el líquido verde en la cabeza, todos los estudiantes estaban listos. Jack miró al guardia verde y caraspeó ruidosamente, indicándole que se marchara. Como desee, señor, dijo mientras hacía una reverencia y salía de la habitación. Ahora, afuera, junto a la puerta, estaban los dos guardias de guardia. ¿Te hizo irte otra vez?, preguntó el guardia corpulento. Sí, no sé por qué. Todos sabemos cómo funciona su habilidad. El hombre verde respondió. La araña mecánica permaneció dentro de la habitación mientras el reloj de Peter registraba todo. Logan no estaba seguro de si el segundo guardia saldría alguna vez de la habitación. Sin embargo, por alguna razón, parecía que Jack se lo había pedido. Esto facilitaría su trabajo, pero debían actuar ya. Todos, adelante. Los dos guardias están afuera. Solo el señor Trudream y los estudiantes están adentro. Capítulo 203. Habilidades robadas. El grupo de afuera había recibido el mensaje de Logan para avanzar. Los primeros en actuar serían Fex y Layla, quienes habían estado esperando en espera. Justo detrás de ellos, venían dos estudiantes de primer año que habían sido traídos por ellos. Eran los estudiantes que compartían habitación con Fex. Eran sus compañeros de cuarto. Si se tratara de cualquier otra persona en esta situación, Fex probablemente se habría sentido culpable por lo que les iba a hacer. Pero fueron ellos quienes lo atacaron la primera vez que se conocieron, sin motivo alguno. Así que no se le ocurría quiénes eran más adecuados para esto. Al mirar sus ojos, se podía ver un ligero tinte rojo. Comenzaron a brillar con más intensidad cuando Fex los miró y les dio una orden. Unos segundos después, ya estaban en movimiento. Los dos estudiantes doblaron la esquina y comenzaron a chocar entre sí. Mientras esto sucedía, Fex se asomaba por la esquina y jugueteaba con los dedos, como si dirigiera un espectáculo de marionetas. Finalmente, los choques se convirtieron en empujones mientras seguían caminando. Oigan, ¿qué están haciendo? ¡Fuera de aquí!, exclamó el guardia más grande. Pero sus palabras fueron inútiles, y los dos comenzaron a empujarse con más fuerza que antes. Aunque parecía un poco extraño, ya que no había diálogo entre ellos mientras realizaban estas acciones. Esto se debía a la limitación del control mental de Fex. Cuanto más complejas eran las instrucciones, más probable era que el hechizo se rompiera y fallara. Los empujones se habían convertido en una pelea a puñetazos en toda regla. Mientras simulaban una pelea, se acercaban poco a poco a los dos guardias. Si no se largan de aquí, les voy a dar una patada en el trasero, gritó el guardia esta vez. Continuaron ignorando por completo sus palabras, pero en realidad era porque no podían oírlo. Sus mentes estaban absortas en la última orden que Fex les había dado. Los brazos y las piernas se balanceaban mientras seguían peleando. En ese momento, Fex jugueteaba con los dedos más rápido que antes, concentrado mientras el sudor le corría por la frente. Controlar los movimientos de una persona con las cuerdas era fácil, pero coordinar a dos y hacer que pareciera realista era difícil. Les había atado cuerdas a ambos estudiantes y les había dado la orden de permanecer inmóviles, así que todo lo que hacían ahora dependía de él. Mientras todo sucedía, Layla debía vigilar, asegurándose de que nadie pasara por el pasillo y los viera. Ahora los dos luchaban increíblemente cerca de los guardias, y Fex solo tuvo que tirar ligeramente de una de sus cuerdas, provocando que un codazo impactara al corpulento guardia en medio del estómago. ¿Eh? ¿No le dio? Pero estoy seguro de que sí, dijo Fex, algo confundido. Tiró de la cuerda de nuevo, un poco más fuerte esta vez, golpeando al guardia en el estómago otra vez. Aún así, no hubo reacción visible. Aunque el codazo había impactado al corpulento guardia, no hubo ninguna reacción por su parte, en absoluto. Esto se debía a la pesada armadura que llevaba el hombre. Sin embargo, aunque el ataque no le dolió, la rabia en su rostro delataba su ira. Ustedes dos. Te lo advertí, te voy a dar una paliza que recordarás por mucho tiempo. Es hora de que salgan de ahí, le dijo Fex a Layla, mientras tiraba de las cuerdas. También echó a correr por el pasillo.
Los estudiantes comenzaron a imitar los movimientos de Fex y también corrieron, siguiéndolo en su dirección. El guardia corpulento los siguió, pero con su pesado equipo, era bastante lento. Parecía que la velocidad no era uno de sus atributos. Algunos usuarios optaban por enfocarse en una armadura de bestia especializada en un área. Lo hacían para compensar sus carencias o para fortalecer sus puntos fuertes. Layla vio a los dos estudiantes doblar la esquina. Ahora corrían por el mismo pasillo por el que Fex había corrido hacía un momento. Lo que significaba que pronto el guardia corpulento también doblaría la esquina. Junto a ella había una puerta que daba a un aula. Era domingo, y casi todas las aulas estaban cerradas. Estaban vacías, ya que el personal y la mayoría de los estudiantes tenían el día libre. Oh, no. Sin nada más que hacer, fue a la habitación más cercana, abrió la puerta y entró. Respiró hondo y contuvo la respiración. Se oyeron los pasos del corpulento guardia, que dobló la esquina y siguió persiguiendo a los dos estudiantes. Una vez que los pasos dejaron de oírse, salió de la habitación. Al girarse para mirar a la vuelta de la esquina, notó que aún había otro problema. El segundo guardia seguía afuera. Mientras él estuviera allí, Borden y King no podrían entrar. Miró a su alrededor para ver si podía hacer algo, pero lo único que vio fue una maceta al final del pasillo. Con su telequinesis, la levantó y la hizo levitar, dejándola flotar por el pasillo hacia el guardia con el traje verde de bestia. El guardia la vio flotando lentamente hacia él, pero permaneció en su puesto frente a la puerta. Cuando la maceta estuvo finalmente frente a su cara, la golpeó con fuerza, rompiéndola y dejándola caer al suelo. Aún así, no se movió de su sitio. Parece que tendré que darle una paliza, dijo Ratten. No, Borden, todo este plan depende de ti. Necesitamos que causes la mayor distracción posible dentro, y lo sabes, dijo King. Déjame a este tipo a mí. De todas formas, quería probar mi nueva habilidad. En la sala de reuniones, Jack se preparaba. Se arregló la corbata del traje y se humedeció los labios con la lengua. Esta siempre es la peor parte, dijo Jack. Se acercó al primer estudiante y se inclinó hasta quedar a su altura. Su cabeza quedó justo al lado de la del primer estudiante. Agarrándolo por la cabeza, tiró de ella hacia adelante, presionando sus labios contra los del otro, como si fuera a besarlo. De repente, Jack sintió como la energía recorría el cuerpo del estudiante, mientras comenzaba a entrar en el suyo. Pasaron unos 30 segundos antes de que Jack separara sus labios del primer estudiante. Escupió al suelo y se limpió los labios con la manga de su camisa. Maldita sea, ¿por qué mi habilidad tenía que funcionar así? Exclamó Jack, molesto. La única forma en que Jack podía absorber la habilidad de otro era drenándola a la fuerza a través de su boca abierta. Había probado y experimentado con múltiples métodos, pero por alguna razón, este era el único que funcionaba. Algunas de las habilidades más poderosas parecían tener ciertas restricciones. Similar a la de Borden, que tenía que tocar al otro usuario antes de poder copiar la habilidad, y como esta solo duraba 24 horas. Una de las restricciones de la habilidad de Jack era que solo podía robar la habilidad de alguien besándolo en su boca abierta. Aún así, no había nada que pudiera hacer al respecto, así que continuó avanzando, presionando mecánicamente sus labios contra cada estudiante para absorber sus habilidades. Después de que cada habilidad se agotara, podía sentirlas arremolinándose dentro de su vientre. Cada una de las fuerzas era como una pequeña llama, todas ligeramente diferentes entre sí. Finalmente, llegó hasta Erin. Ahora sí que hay alguien a quien no me importa besar, dijo Jack mientras contemplaba el delicado rostro de Erin y se daba cuenta de que era una verdadera belleza. Era una pena que aún fuera tan joven, de lo contrario se la habría llevado consigo. La energía fluyó por el cuerpo de Erin y entró lentamente en el de Jack. Al hacerlo, sintió una ligera sensación de frío en su interior. Cuando separó sus labios de los de ella, se vio un aliento helado. Su habilidad había sido arrebatada y ahora permanecía dentro de Jack. Ahora solo quedaba un estudiante, y ese era Peter. Al mirarlo, Jack se dio cuenta de que Peter no era nada atractivo. Tenía el rostro hundido y parecía deshidratado, casi como si ya estuviera muerto. De hecho, si no lo hubiera visto moverse antes, habría pensado que estaba muerto. Bien, el último. Jack acercó su rostro al de Peter, cerró los ojos y se dispuso a besarlo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, preguntó Peter. Tenía los ojos muy abiertos y miraba fijamente a Jack. ¿Estás despierto, pero cómo? Lo vi usar el somnífero en ti, gritó Jack mientras se apartaba. Entró en pánico y rápidamente se escondió detrás del escritorio. Kenny. Ven aquí ahora mismo, uno de ellos está despierto.
Gritó Jack, presa del pánico y el miedo. Nunca antes había presenciado una situación así. Justo cuando Kenny se giraba para abrir la puerta, una sombra se alzaba desde abajo, bloqueándole el paso. Capítulo 204. Salvando. Una extraña sombra surgió de la parte inferior de la puerta. Ahora la cubría por completo. Pasaron unos segundos y parecía que una especie de mano sombría se había formado, extendiéndose hacia Kenny, el guardia con el traje verde de bestia. Reaccionó rápidamente, retrocediendo unos pasos para evitar que la mano lo tocara. Nunca había visto nada igual, así que se aseguró de ser precavido. Era un fenómeno desconocido para él, así que primero necesitaba averiguar qué hacía antes de actuar en consecuencia. Tomó una aguja y la agitó en su boca antes de lanzarla hacia la sombra, pero cuando la aguja impactó, extrañamente, no hubo reacción alguna. ¿Qué es esto? ¿Es algún tipo de habilidad? Esto no era bueno. A juzgar por los gritos que se oían en el interior, era evidente que uno de los estudiantes seguía despierto. Si estaba usando su habilidad en ese momento, podría ser el fin de la familia Truegram. Por supuesto que era Kim. Había usado su habilidad de capa de sombras para acercarse sigilosamente al guardia que quedaba en el pasillo, y al oír a Jack Truegram gritar pidiendo ayuda, decidió distraerlo para darle a Gordon la oportunidad de entrar en la habitación y encargarse de Jack. Al activar su habilidad de control de sombras, tuvo que deshacerse de su capa, así que el guardia lo iba a descubrir en cualquier momento. El guardia empezó a mirar a su alrededor buscando otra forma de entrar en la habitación, y fue entonces cuando vio a alguien. Un hombre vestido con una armadura completamente negra, con una máscara de demonio que le cubría el rostro. Incluso la parte superior de su cabeza estaba cubierta, dejando ver los afilados ojos mecánicos blancos de la armadura. ¿Eres tú?, preguntó el guardia. Sabía que tenía que entrar rápido, debido a la principal debilidad de su jefe. No podía usar las habilidades que tomaba de otros, solo podía otorgárselas. Así que, en ese momento, estaba indefenso sin sus guardias. Kim no respondió y se lanzó hacia adelante, atrayendo la sombra de la puerta hacia él. Ahora flotaba sobre él. El guardia lo vio e inmediatamente lanzó varias agujas, pero la sombra logró bloquearlas todas. Kim se movió rápidamente a un lado y atrajo a la sombra hacia sí, permitiendo que las agujas la atravesaran y siguieran su camino por el pasillo. Maldita sea, este es el problema de enfrentarse a un original. Pensó el guardia. Una de las principales ventajas en una pelea era conocer las habilidades del otro. Gracias a la información que Logan le había dado y a su habilidad de inspección, Kim sabía que no podía arriesgarse a ser alcanzado por esas agujas. No estaba seguro de si su traje era lo suficientemente resistente para bloquearlas, así que mantendría a la sombra cerca para protegerse. Cuando el guardia vio que sus agujas eran ineficaces, sacó rápidamente su daga. Estaba esperando a que Kim se acercara. Sin embargo, cuando estaban a unos 9 metros de distancia, Kim saltó en el aire girando sobre sí mismo y luego lanzó una patada lateral. Patada de media luna de sangre. Una gran línea de aura roja en forma de media luna surgió con fuerza y rapidez. El hombre jamás se lo esperaba. Pensó que, dado que la sombra solo se había usado para defenderse hasta ahora, ahora se usaría para atacar, así que vigilaba atentamente los movimientos de la sombra. Pero en cambio, parecía que su oponente estaba usando una habilidad completamente diferente. No pudo hacer más que recibir el ataque de frente. Cuando el aura estuvo justo delante de él, golpeó el aura roja, que se hizo añicos y desapareció. Kim se quedó inmóvil por un instante. Su nueva habilidad era uno de sus ataques más fuertes en comparación con los demás. El único más fuerte era su martillo de sangre. Aún así, la persona que tenía delante pudo destrozarlo fácilmente con su arma, y no parecía tener ningún rasguño ni daño alguno. En ese momento, Kim debía ser increíblemente cauteloso si quería salir de allí con vida. Lo que no sabía era que, al mismo tiempo, el guardia con el traje verde estaba teniendo pensamientos similares. ¿Qué fue ese ataque? ¿Fue tan poderoso?, pensó. Sentía la mano entumecida por el impacto del golpe, y le había costado bastante fuerza romper esa aura roja. ¿Quiénes son ustedes? Deberían saber quiénes somos. ¿Por qué atacan?, preguntó el guardia, intentando distraer a Kim. Kim habló a través de la máscara, que le dio una voz electrónica grave y distorsionada. Sabemos lo que han estado haciendo. Nosotros, Depuré, hemos estado siguiendo sus acciones desde hace tiempo. Estamos aquí para salvar a esos niños de ustedes, dijo Kim. En ese momento estaba improvisando, y Logan lo ayudaba con lo que debía decir. La razón por la que Logan pensó que esta sería su mejor opción era para que no investigaran a las personas más cercanas a los niños.
En cierto modo, era cierto que por él les había informado de los planes del señor Trueream, pero no eran los únicos que actuaban. Sabiendo esto, era menos probable que pensaran que alguien relacionado con los niños estuviera intentando salvarlos. Vamos, Orden, date prisa, pensó King. Mientras King estaba ocupado lidiando con el guardia, Borden se había escabullido y había entrado en la habitación. O mejor dicho, era Ratten quien tenía el control ahora. Estaba usando una habilidad de invisibilidad que había adquirido antes, lo que le permitía ser invisible. Al entrar en la habitación, vio a los estudiantes desplomados en sus sillas y a Jack escondido detrás del escritorio, mientras Peter lo miraba fijamente frente a él. «Vete, o te arrepentirás», gritó Jack. «¿Me estás amenazando?», preguntó Peter, y por primera vez, una leve sonrisa apareció en su rostro. «Sabes que si no fuera por las órdenes de mi amo, ya estarías muerto. Sabía que trabajabas para alguien. Dime quién es y te perdonaré la vida», dijo Jack con la voz aún temblorosa. De repente, Logan recibió un mensaje urgente. «Chicos, el guardia que perseguía a Fex se ha rendido y ya viene de vuelta. Tienen que agarrarlos y salir de ahí ahora mismo». Ratten se dirigió entonces a la esquina de la habitación donde se encontraba una de las estanterías de madera y activó su habilidad de fuego, prendiendo fuego a todo el lugar. «Peter, agarra a Erin y sal de aquí». «Órdenes de King», gritó Ratten. Peter obedeció y, cargando a Erin, salió corriendo de la habitación. Pero antes de irse, Ratten miró fijamente a Jack. «Ratten, ¿qué haces? Te dije que no lo tocaras». Borden dijo. «Sabes que no tenemos ni idea de cómo funciona su habilidad. Si es como la nuestra y lo tocamos, podríamos incluso perder la nuestra. Y entonces estaríamos indefensos. Quizás a Erin le robaron su habilidad, pero si también nos roban la nuestra, seríamos inútiles». «No iba a sugerir eso», dijo Ratten. «Creo que deberíamos matarlo aquí ahora. Así dejará de ser un problema». Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, Audionovelas. Capítulo 205. Resultado de No Trueream. La habitación se calentaba lentamente mientras las llamas comenzaban a extenderse de un mueble a otro. Pronto, toda la habitación estaría envuelta en llamas. Peter ya había salido de la habitación cargando a Erin sobre su hombro. Siguió las instrucciones de Logan, quien lo guiaba y se aseguraba de que evitaran el pasillo donde King y Kenny estaban peleando. Las indicaciones de Logan los dirigían a su propia habitación. En ese momento, era el lugar más seguro que se le ocurría. A diferencia de las otras habitaciones, que se revisaban periódicamente, la habitación de Logan era diferente. Estaba prohibida la mayor parte del tiempo. Esta era una petición especial que había hecho debido a la cantidad de inventos que guardaba allí. Temía que en cualquier momento alguien entrara y posiblemente se llevara alguno de sus ideas para obtener ganancias. En ese momento, el humo había alcanzado los detectores de humo y los rociadores se habían activado. Sin embargo, las llamas eran demasiado fuertes para extinguir el fuego por completo. Los rociadores solo podían ralentizarlas por ahora. Mirando alrededor de la habitación, Jack solo veía a los estudiantes dormidos en sus sillas y se preguntaba qué había causado el incendio. Sin embargo, cuando los rociadores se encendieron, las gotas de agua que rebotaban en Borden formaron una ligera silueta que se pudo ver. Borden, o mejor dicho Ratten, poseía actualmente las habilidades de fuego e invisibilidad. La extraña figura que Jack podía ver estaba justo frente a él. Si no fuera por esto, habría corrido hacia la puerta. Ratten había sugerido matar a Jack, pero Borden sabía que esa no era una opción. La simple razón era el equilibrio del mundo actual. Si Trueream muriera, volvería a ser como era justo después de la guerra. Cuando la guerra había terminado al final, la tierra era un desastre. Ciudades en ruinas, una población reducida de animales y gran parte del territorio hundido en el mar. Toda la humanidad se había visto azotada por la pobreza. Sin embargo, ahora había una gran diferencia. Poseían habilidades. Esto, más que nada, provocó más conflictos internos que nunca, y no existía ningún control. Finalmente, el ascenso de las tres grandes familias logró establecer cierto orden. Pero la relación entre ellas tampoco era la mejor, y la lucha continuaba. El ejército tenía poder, pero no era lo suficientemente fuerte. Muchos cambiarían de bando, alternando entre ellos y las tres familias. Por eso, cuando Trueream acudió a ellos en busca de apoyo, fue una bendición. Era alguien a quien el ejército podía usar para mantener el control, y gracias a él fue posible establecer el sistema actual. Si Trueream desapareciera, el poder militar se debilitaría y el equilibrio de poder se alteraría nuevamente, lo que provocaría un caos. A otra guerra civil.
Pero eso no era lo que más preocupaba a Borden. Las guerras civiles ocurrían, y al final, siempre había un vencedor. El problema era que, si los Dalki presenciaban esto, cuando los humanos se enfrentaban, invadirían la Tierra de inmediato. Por el bien de la raza humana actual, Truedeam era alguien que debía vivir, sin importar lo malvado que fuera. Borden intentó explicárselo a Ratten, pero en ese momento no le importaba, porque él estaba al mando. No estoy de acuerdo, dijo Ratten. Si la raza humana no puede sobrevivir sin una sola persona, entonces quizás no deberíamos estar vivos. Ratten prendió fuego a su mano y lanzó un puñetazo directo hacia Jack. Jack solo veía un brazo de fuego flotando. Intentó esquivarlo, pero el ataque fue demasiado rápido. Justo cuando su mano en llamas estaba a punto de impactar, vio un leve reflejo frente a Jack. ¿Qué? La mano de Ratten tocó el reflejo y sintió como si golpeara una pared. Una fuerza misteriosa se movió desde el punto donde había golpeado y pareció rebotar de vuelta hacia Ratten. ¿Hugo? Preguntó Jack. Al girar la cabeza, el corpulento guardia, blandiendo el hacha a dos manos, había entrado en la habitación. Bueno, sabemos que alguien va a recibir un aumento. Maldita sea. Sin nada más que hacer, Ratten se dirigió rápidamente al pasillo. Desconocía la habilidad de Hugo y su fuerza. Le encantaba pelear, pero no era tan ingenuo como para no darse cuenta cuando las probabilidades estaban en su contra. Hugo, la puerta. Gritó Jack. Hugo extendió la mano y otro reflejo apareció justo delante de la puerta. Pero ya era demasiado tarde. Jack pudo ver la figura moviéndose entre el agua de los aspersores, y era evidente que ya no estaba en la habitación con ellos. Maldita sea. Fuiste demasiado lento, olvídate del aumento, salgamos de aquí. Mientras Ratten corría por el pasillo, vio que King seguía ocupado con el guardia más pequeño, Kenny. Me voy. Gritó. Y esa fue la señal para que King también desapareciera. Usando su habilidad de capa de sombras, desapareció repentinamente justo delante de los ojos de Kenny. Unos segundos después, Jack y Hugo ya habían salido de la habitación. ¿Dónde diablos están? Encuéntrenlos ahora mismo, y encuentren a esa chica y a ese chico. Quiero que los maten a los dos. ¿Me oyen? Gritó Jack. En lugar de escuchar a Jack, Kenny corrió de vuelta a la habitación de la que habían salido. Ignoró a Jack y a Hugo. El fuego seguía ardiendo en la habitación, y los estudiantes aún dormían bajo el efecto de sus habilidades. Levantó a dos de ellos sobre sus hombros y los sacó de la habitación, depositándolos suavemente en el suelo. Luego hizo lo mismo con los otros 4, y finalmente, llegaron guardias de la base para ayudar a extinguir el fuego. Jack se acercó a Kenny, levantó la mano y le dio una bofetada en la cara. ¿Acaso dije que salvaras la vida de esos estudiantes? Los dejaste escapar. Si no tienes información ni buenas noticias, ya sabes lo que te va a pasar. Mientras veía a los chicos a salvo fuera de la habitación, Kenny sonrió. Aunque Jack no pudo verlo debido a la máscara que le cubría la boca. Señor, parece que eran unos cuantos. No sé cuántos, pero al menos 2. Decían ser de Puré que intentaban salvar a los chicos. Puré, me han estado siguiendo durante meses, pero nunca habían actuado así. Esta es la primera vez que lo hacen. Pensé que estaba a salvo aquí, así que no traje nada. Regresaremos por ahora, no puedo arriesgarme a quedarme aquí más tiempo, dijo Jack. Pero antes de irnos, envíen un informe a Duque. Quieren salvar a los chicos a toda costa, pues no voy a dejar que se salgan con la suya. Si Duque encuentra a alguno de esos 2 estudiantes, deben enviármelos inmediatamente, ¿entienden? Sí, señor. Dijeron ambos. Mientras los 3 se alejaban, la araña mecánica de Logan hizo lo mismo. También había escuchado todo lo que Jack acababa de decir. Después de unos minutos, todos regresaron y entraron en la habitación de Logan. Borden, Peter, Layla, Fex, King y Erin estaban dentro, pero Erin seguía tumbada en la cama, aún bajo el hechizo de sueño. Lo logramos. Gritó Layla. No puedo creer que de verdad los hayamos sacado de ahí. Vaya, ese grandullón daba miedo, dijo Fex. Por un segundo pensé que no se iba a rendir, y se movió bastante rápido para ser tan grande. No celebren todavía, chicos, dijo Logan. Parece que tenemos un problema. Logan reprodujo la grabación de la araña mecánica. En ella se indicaba que Truedeam ordenaría a la escuela que trajera de vuelta a Erin y Peter, incluso si los encontraban. Habían esperado que, al afirmar que eran de Puré, tal vez ya dejara pasar el asunto y dirigiera su ira hacia ellos, pero pareció tener el efecto contrario. ¿Qué quieres decir, Logan? Preguntó Borden. Que tenemos que esconder a Erin y a Peter para siempre.
No podemos hacerlo en la base militar, es imposible, tarde o temprano cometeremos un error. El grupo permaneció en silencio mientras cada uno pensaba qué hacer. Hasta ahora, siempre habían logrado idear un plan para salir de sus problemas. No es que no pensaran que esto pudiera pasar, pero el problema era que se habían concentrado tanto en salvar a sus dos amigos que no pensaron en qué hacer después. Por supuesto, la escuela no los dejaría ir así como así. Sabían la verdad sobre Jack, así que en el mejor de los casos terminarían en el calabozo, pero ahora probablemente les pasaría algo aún peor si los descubrían. El secreto de Kim se mantuvo, pero ¿a qué precio? La ira de los cuatro grandes. La pérdida de la habilidad de Erin. Mientras Layla miraba a su alrededor, vio que todos tenían una expresión de derrota en sus rostros. Ni siquiera el genio Logan había encontrado una solución. Luego miró a Erin, que seguía durmiendo plácidamente, su querida amiga que la había cuidado todo este tiempo. Aunque Erin tal vez no los viera como amigos, Layla sí. No podía permitir que Jack la tocara. Solo se le ocurría una solución para salir de esta. Chicos, tengo una solución, pero, por favor, no quiero que me odien después de esto, dijo Layla. Capítulo 206. Que la pureza te acompañe. Las manos de Layla temblaban visiblemente y sus piernas comenzaban a flaquear. Su corazón latía con fuerza, y el sonido de sus latidos era tan fuerte que ni siquiera podía oírse hablar. ¿De verdad es esto lo correcto? Pensó, pero ya había pronunciado esas palabras. En ese momento, toda la atención estaba puesta en ella. ¿Por qué te odiaríamos, Layla? Dijo Kim. Si tienes algo que pueda ayudarnos a salir de esta situación, nos alegraríamos mucho. Layla miró a Erin, que estaba acostada en la cama, una vez más mientras pensaba. Si se trata de estas personas, creo que lo entenderán. Simplemente se lo voy a contar. Tras tomar esta decisión, comenzó a explicar las circunstancias de su situación. Conozco un lugar donde Erin estará a salvo. Es la ubicación de cierto grupo de personas, que podrán ayudarla. De hecho, hizo una pausa, reuniendo valor antes de pronunciar las últimas palabras. Soy de ese grupo, soy de Puré. Fui yo quien escribió la carta que venía con el nanodispositivo. Lo sabía. Gritó Gordon. Claro, estaba ocultando algo. ¿Por qué si no ayudaría a Kim y aceptaría la verdad sobre su identidad? Probablemente querían usarlo por alguna razón. Eso no es cierto. Replicó Layla. Ni siquiera saben de Kim, nunca les conté nada. Yo no pedí esto, no pedí nada de esto. Gritó Layla, mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Kim notó la tensión entre ellos y decidió intervenir. Se interpuso entre Layla y Gordon. Lo había hecho porque parecía que Gordon iba a estallar contra ella en cualquier momento, al menos si nadie intervenía pronto, así que lo hizo. La condujo hasta la cama y la sentó junto a Erin. Disculpen, chicos, ¿alguien puede explicarme qué o quién es Puré? Dijo Zex, con expresión confusa, de pie en un rincón de la habitación. Me alegra que preguntes, dijo Logan, girando su silla para preparar un archivo. Lo abrió y añadió. Me preparé para esto después de ver a Layla dejar la nota esta mañana. ¿Lo sabías? Dijo Gordon, sorprendida. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Era importante para la misión? Respondió Logan. Independientemente de si forma parte de Puré o no, gracias a su información pudimos sacar a esos dos de allí. Es cierto que podría tener un motivo oculto, pero ¿por qué iba a revelarse ahora? No hay necesidad, a menos que realmente quiera ayudar. Aunque Logan sabía que había algo de verdad en sus palabras, no podía evitar pensar que ella lo había mantenido en secreto durante tanto tiempo. Era contrario a la rápida revelación de Kim de que era un vampiro. Algo no le cuadraba, y lo que había oído sobre Puré tampoco era lo mejor. En un instante, se proyectó una miríada de vídeos diferentes. En su mayoría, se veía a personas con una especie de máscara que les cubría todo el rostro. Todas con la figura de un ángel al que le habían arrancado las alas. Era la marca de Puré. En el vídeo se mostraban múltiples explosiones de atentados con bombas contra importantes edificios y varios gremios que habían dirigido. No era un espectáculo agradable en absoluto. Déjenme advertirles. Lo que están viendo ahora es bastante parcial. Puré solo tiene un objetivo: eliminar todas las habilidades y a quienes las usan. Creen que el mundo actual y el sistema vigente están mal. Incluso antes de que se introdujeran las habilidades, muchos se quejaban de la brecha entre ricos y pobres. Sin embargo, ahora sienten que ni siquiera existen los derechos humanos básicos para aquellos con una habilidad débil o sin ninguna, explicó Logan. Lo cual es bastante estúpido, si me preguntan, dijo Gordon.
Solo gracias a aquellos con habilidades pudimos luchar contra los Dalki. Si nos deshacemos de ellos, ¿qué pretenden que hagamos? Solo unas pocas personas serían capaces de matar bestias sin usar habilidades. A menos que no seas humano, claro. Estas eran las razones por las que Borden desconfiaba tanto de Layla. Para él, tenía sentido. Existe una raza más fuerte que los humanos, que no depende de habilidades. Aunque incluso los vampiros tenían distintos niveles, a Borden no le sorprendería que Puré no pensara en el futuro. Un momento, hay algo que no entiendo, dijo Fex. Si Puré es un grupo de personas que odian las habilidades, y Layla es una de ellas, ¿por qué tiene una habilidad? Todos se volvieron hacia Layla, ansiosos por escuchar la respuesta. No pretendía engañarlos. Mi situación es bastante complicada, Layla comenzó a razonar. Como explicó Logan, todos saben cuál es nuestro objetivo. Actualmente, el mundo está en equilibrio, pero no estamos de acuerdo con el sistema vigente, y el principal responsable es el ejército. Sin embargo, la única razón por la que pueden hacer cumplir las reglas es por Jack Truedeam. Pero, al mismo tiempo, Truedeam también es una bendición para Puré, pues es la única persona que puede quitarle las habilidades a alguien sin matarlo. Layla suspiró tras su larga explicación, mientras miraba a cada uno de sus compañeros. Después de unos segundos, continuó su discurso. Truedeam visita esta base militar con frecuencia, más que las demás. Tenemos agentes en todas las bases, pero solo en esta han desaparecido todos. Ninguno ha regresado. Por lo tanto, decidieron cambiar de táctica y querían que un estudiante se infiltrara en esta base militar. ¿Y enviaron a una niña? Preguntó Borden. Parece un buen lugar para enviar a Erin, ¿no? Continuó con tono sarcástico. Me ofrecí voluntaria. Gritó Layla, aunque un leve tic en su ojo se notó al pronunciar esas palabras. Porque la verdad era que ella no se había ofrecido voluntaria para esta misión, sino que había sido su madre quien ofreció a su propia hija a Puré, solo por su propio beneficio. Mira, esto no se trata de Puré de mí. Se trata de Erin. Ahora mismo, ella no tiene ninguna habilidad, Truedeam es conocida por hacerle esto a la gente, y aún así los hemos acogido, los hemos protegido cuando otros no lo hicieron. Haremos lo mismo por Erin. Borden entonces arrastró a Kim hacia un lado y le susurró al oído. ¿De verdad estás considerando esto? ¿Que Erin y Peter se unan a Puré? Kim luchaba por llegar a una conclusión. Estaba bastante seguro de que Layla no tenía malas intenciones, pero poner a sus amigos en manos de desconocidos y alejar a Peter sería un riesgo enorme. Sin Kim a su lado, su maldad se apoderaría de él. Además, si alguna vez descubrían quién era, sería igual de malo que si la escuela lo descubriera. Sin embargo, con Erin era diferente. Kim dirigió entonces su mirada hacia Logan y preguntó. Logan, ¿no tienes todo grabado? ¿No podríamos usarlo como material de chantaje contra Truedeam? ¿Difundirlo en internet o algo así? Imposible, respondió Logan sin dudar. ¿Recuerdas los informes que mencioné antes? Está claro que los militares tienen el monopolio de lo que se puede ver y lo que no. Lo eliminarían en un instante, y nadie querría albergar algo así. Se enfrentarían a dos de las mayores potencias del mundo. Nadie se arriesgaría a enfrentarse a ellos. Lo siento, pero no querría poner en peligro la seguridad de mi familia haciéndolos enfadar. Cuando Logan les explicó la situación, Borden empezó a pensar en su propia familia. El único problema era que no se llevaba bien con ellos. Nadie en su familia le hacía caso, y mucho menos le hacían un favor. No era la forma de ser de la familia Blade. Creo que no tenemos otra opción, dijo Kim. Para Erin, lo mejor será que vaya a Puré para protegerse. Erin y Layla son muy unidas, así que si Layla tuviera malas intenciones, la última persona a la que querría lastimar sería a Erin. Espera. ¿Solo Erin? Preguntó Layla sorprendida. ¿Pero qué hay de Peter? Él también puede venir. Kim negó con la cabeza mientras miraba a Peter. No puede, y Borden y Fex probablemente ya saben por qué, explicó Kim. Peter ha cambiado, Layla. Si no está a mi lado, ¿quién sabe qué hará? Layla miró entonces a Peter. Aunque su aspecto físico había cambiado un poco, últimamente no había estado lo suficiente con él como para notar algún cambio en su personalidad. Aún así, cuando lo miró a los ojos, notó que estaban fríos y sin vida. Bien, entonces Erin va a Puré, dijo Borden. ¿Y Peter? La mente de Kim ya estaba trabajando a toda máquina tratando de encontrar soluciones, pero en ese momento, se había quedado sin ideas. Lo único que podían hacer era esconderlo el mayor tiempo posible, o podían optar por la sugerencia favorita de Borden. Creo que tengo una solución para tu problema con Peter, dijo el sistema desde el azul.
Capítulo 207. Una nueva habilidad. Justo cuando Kim estaba pensando qué hacer con Peter, parecía que el sistema tenía una respuesta. Sin embargo, cada vez que el sistema intervenía, nunca eran buenas noticias. Siempre había algún inconveniente, así que estaba un poco nervioso. ¿Qué quieres decir con que tienes una idea para Peter?, preguntó Kim. El principal problema ahora mismo es que ya no pueden aparecer en la escuela, porque los militares intentarán deshacerse de ellos. Al mismo tiempo, Peter no podrá salir de la base militar por miedo a que se descontrole. Pero tenemos una solución para Peter que resolverá ambos problemas, explicó el sistema. Ahora, Kim esperaba la parte preocupante. Puede aprender una habilidad de transformación. Desde que lo convertiste, perdió sus poderes originales, y su cuerpo ahora es diferente de lo que era antes, lo que significa que ahora puede aprender otra habilidad. Pero creí que habías dicho que teníamos que encontrar una habilidad específica que pudieran aprender los vampiros. Como la mía con el libro de las sombras. En ese momento, ninguno reaccionó cuando lo toqué, solo lo hizo la sombra. Preguntó Kim. Quizás deba recordártelo una vez más. Lo que dije fue que hay ciertas habilidades que solo los vampiros pueden aprender, y al mismo tiempo hay habilidades que solo los humanos pueden aprender. Sin embargo, también hay habilidades intermedias, en algún punto entre ambas, que ambos pueden aprender, y una de ellas es la habilidad de transformación. La habilidad de transformación no era popular entre el público en general. No le otorgaba al usuario nada que pudiera usarse en combate. Por lo tanto, era despreciada por mucha gente. Aún así, tenía sus usos. Con la habilidad de transformación, uno podía alterar su cuerpo y rostro, y parecerse a otra persona. Sin embargo, para cambiar el cuerpo se necesitaba un nivel muy alto de habilidad de transformación. Esto significaba que a menudo se usaba para infiltración o espionaje. El problema era que, cuando estas personas eran descubiertas, las mataban al instante, debido a que la habilidad de transformación no les otorgaba ninguna capacidad ofensiva ni defensiva. ¿Por qué no lo sugeriste antes?, preguntó Kim. Antes, pensé que sería más beneficioso que esperaras a que surgiera una habilidad más poderosa. Una que hiciera a Peter, y por lo tanto a ti, más fuertes. Pero ahora mismo, lo más importante en este momento es que Peter no sea descubierto, explicó el sistema. Entonces Kim les explicó a los demás cuál era su plan para Peter. Que desde que se había convertido en vampiro aún no había aprendido ninguna habilidad, así que ahora podía aprender una nueva, y que debería ser capaz de aprender la transformación. Sin embargo, había un problema con todo esto, y la solución dependía de Logan. Kim necesitaba la ayuda de Logan, incluso si Peter podía transformarse y disfrazarse. Cuando apareciera como un nuevo estudiante, toda la escuela lo sabría de inmediato, y tampoco podía fingir ser otra persona, ya que sería demasiado obvio. ¿Qué piensas, Logan?, preguntó Kim. ¿Podrás hackear el sistema de la escuela y añadirle una nueva identificación? El problema no es si puedo hacerlo o no, Kim, respondió Logan. Obviamente puedo. Es como preguntar si una abeja puede hacer miel. El problema es que todo parezca natural. Digamos que hay 500 estudiantes de primer año. De repente, un día, aparecen 501 estudiantes. El chico nuevo llega a clase y se supone que todos deben aceptarlo sin más. No funcionará. Una vez más, el grupo se sumió en sus pensamientos. Tengo una idea, dijo Borden. Cuando fuimos al planeta Kaladi y los Dalki nos atacaron, ¿no dijeron que no pudieron encontrar los cuerpos de 3 de los estudiantes? Así es, respondió Layla. Supusieron que habían muerto en algún lugar profundo del desierto y que sus cuerpos habían sido devorados. Oír esto empezó a traerle recuerdos a Kim. La verdad era que los Dalki no los habían matado. Fue él quien los mató. Aunque nadie lo sabía todavía. Bueno, una vez que Peter aprenda la habilidad de transformación, ¿por qué no hacemos que se parezca a uno de esos estudiantes? ¿Podemos hacer que aparezca cerca del portal y decir que se perdió en el desierto y que recién ahora ha encontrado el camino de regreso?, preguntó Borden. Eso sí que es ingenio, dijo Logan. Luego, encendió su computadora y se dirigió al mercado en busca de un libro sobre la habilidad de transformación. Tenía que ser de un nivel alto para poder captar los detalles más finos de la estructura facial. Logan no tardó en encontrar uno, debido a lo poco popular que era la habilidad. Parecía ser de nivel 5, lo cual era perfecto. Sería suficiente para que Peter se viera casi idéntico a uno de los estudiantes y, como las células mutantes de Peter eran ligeramente diferentes, el reloj no mostraría su nivel real. Solo mostraría el número falso que Logan había ingresado. Libro de habilidades comprado.
exclamó Logan. Oye, Logan, no tenías que hacerlo, yo podría haberlo pagado, dijo Kim, sintiéndose mal por la cantidad de dinero que Logan había gastado en él. No te preocupes, Kim. Yo también estoy involucrado ahora, y si no quisiera, los habría echado a todos de esta habitación. Además, ¿quién dijo que no llevaba la cuenta? Eso sí, debo advertirte que cobro intereses bastante altos, dijo Logan. A Kim le costaba saber si Logan estaba bromeando o no. Su expresión no cambió ni un instante al decir esas palabras. Pero a Kim le hubiera gustado pensar que estaba bromeando. Era agradable ver a Logan intentando encajar. Pero esto era otra historia, Kim no quería que su cartera sufriera un golpe. Tras comprar el libro e introducir el código, llegó en cuestión de segundos directamente a la habitación de Logan. Probablemente le lleve un par de semanas aprenderlo, dijo Logan. Por ahora puede quedarse en mi habitación. Por suerte no necesita comida ni nada, así que mientras se quede aquí estará bien. A Kim no le gustaba la idea. Se imaginaba a Peter tocando accidentalmente una de las posesiones más preciadas de Logan y recibiendo un rayo láser en el pecho. O que Logan dijera algo que hiciera que Peter perdiera los estribos. Déjame intentarlo, dijo Kim mientras se acercaba y cogía el libro. Libro de habilidad de transformación de nivel 5 obtenido. ¿Desea guardar el libro? No. Opción para usar el libro de habilidad en un miembro de la familia. ¿Peter desea usarlo? Aunque Peter no tenía una habilidad del sistema, Kim presentía que algo así podría funcionar. Su familia estaba conectada a través del sistema. El sistema también había mencionado que si Peter y Kim luchaban cerca, Kim obtendría la experiencia correspondiente. Así que a Kim se le ocurrió que algo así podría funcionar. Tal vez no tengamos que esperar después de todo, dijo Kim mientras aceptaba la sugerencia del sistema. El libro flotó en el aire y voló hacia donde estaba Peter. Las páginas se pasaron una y otra vez hasta llegar a la última. Entonces, el libro comenzó a desintegrarse ante los ojos de todos. Peter Chuk ha aprendido con éxito la habilidad, transformación. Peter, ¿quieres intentar transformarte en mí? Preguntó Kim. Como sujeto de prueba, Peter lo hizo y, lentamente, su rostro comenzó a remodelarse y a transformarse en un segundo Kim. Era casi perfecto. La diferencia era imperceptible a simple vista. Los demás que observaban estaban asombrados. Logan era el único en la sala que entendía lo que acababa de suceder. Si bien Borden y Layla lo atribuyeron a cosas de vampiros, no comprendían los detalles de lo que acababa de ocurrir frente a ellos. Sin embargo, había otro vampiro en la sala que acababa de ver a Kim hacer algo que nunca antes había visto hacer a otro vampiro. Al igual que los humanos, los vampiros generalmente necesitaban tiempo para aprender las habilidades que deseaban. Sin embargo, acababa de presenciar cómo un vampiro aprendía una habilidad en un instante. ¿Quién eres, Kim? Pensó Fex. En ese momento, se oyeron gemidos en la habitación a sus espaldas. Al darse la vuelta, parecía que Erin estaba a punto de despertar. Había llegado el momento de decirle cuál sería su destino. Capítulo 208. La transformación de Peter. En la sala se exhibían 3 perfiles diferentes con información sobre los 3 estudiantes desaparecidos tras el ataque Dalki al planeta Kalali. Debido a que su habilidad de transformación estaba en el nivel 5, Peter solo podía imitar la estructura facial de una persona. Con su nivel actual, no podía imitar la altura ni la apariencia física de nadie. Esto también significaba que no podría hacerse pasar por una chica a menos que tuviera su mismo tipo de cuerpo. Para disipar sospechas, Logan decidió elegir al estudiante más parecido a Peter en altura y complexión. De los 3, 2 se parecían bastante a Peter. Al decidir cuál elegir, Logan optó por el que tenía un pasado menos conocido y una habilidad que pudiera pasar por alto y que no le causara demasiados problemas. Decidió elegir al usuario de la habilidad de duplicación. Al oír esto, Kim quiso protestar. De los 3 hombres del grupo de Ben que lo atacaron en el desierto ese día, 2 murieron y 1 sobrevivió. El que sobrevivió era a quien Logan le sugería a Peter que imitara. Kim lo abandonó en el desierto tras borrarle la memoria, pero nunca regresó, ni el grupo de búsqueda lo encontró. Quizás, mientras yacía inconsciente en el suelo del desierto, una bestia lo había matado. Tras reflexionar, se dio cuenta de que si no había regresado, las probabilidades de que lo hiciera eran mínimas. Lo más probable era que ya estuviera muerto. Peter miró la pantalla y comenzó a transformar su rostro con cuidado. El estudiante tenía el pelo castaño de longitud media, y uno de sus detalles más característicos era que solía llevar una bandana que le cubría un lado del cabello, dejando el otro al descubierto. Finalmente, Peter ya no usaría su nombre real en la escuela y ahora sería conocido como Pio Blanc.
Kim miró fijamente a Peter durante un buen rato y llegó a la conclusión de que esta podría ser la mejor opción para él. Tenía que ver a Peter en su nueva forma todos los días. Si se parecía a alguien a quien Kim había matado o dejado morir, no sabía cómo se sentiría. Mientras todo esto sucedía, se oyeron gemidos desde atrás cuando Erin se levantó de la cama y empezó a tocarse la cabeza. Le zumbaba un dolor sordo y sentía la cara ligeramente entumecida, como si tuviera migraña. Al alzar la vista, vio los rostros de todos en el grupo mirándola fijamente, pero también vio a una persona que no conocía. Esto la desconcertó un poco, porque no veía a Peter por ninguna parte. ¿Quién demonios es ese chico nuevo?, preguntó Erin adormilada, sin comprender del todo, porque aún no estaba completamente despierta. Nadie dijo nada y, tras unos instantes, empezó a recordar todo lo que le había sucedido. Sus últimas palabras con Jack y lo que él les había sugerido. ¡No! 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 Gritó. No tenía sentido que intentara usar su habilidad. Sentía que ya no la poseía. Pero por si acaso, intentó crear hielo en su mano. Lo intentó una y otra vez, pero el resultado fue el mismo. Ya no podía hacerlo. Cálmenla, antes de que alguien de fuera nos oiga, dijo Borden. Layla corrió rápidamente a su lado, pero Erin no pudo evitar gritar de rabia y tristeza. Los demás nunca habían visto ese lado de Erin. Era diferente para la mayoría de ellos, que habían sido débiles toda su vida. Si les quitaran sus poderes, no supondría mucha diferencia. Pero para Erin, era algo muy importante. Claro que los demás no conocían la historia completa, ni lo mucho que significaba para ella ser fuerte. ¿De verdad quieres que nos atrapen?, dijo Logan mientras lanzaba un dispositivo circular hacia Erin. El dispositivo se abrió en el aire justo antes de alcanzar su rostro y se ajustó a su cabeza y boca, como una máscara ceñida. Los gritos cesaron, pero las lágrimas seguían corriendo por su rostro. Erin, sé que estás molesta, pero ahora mismo tu situación nos afecta a todos, explicó Logan. No puedo permitir que tus acciones egoístas me perjudiquen a mí ni a los demás. Ahora, Layla, creo que eres la persona indicada para explicarle lo que tenemos planeado. Con la boca de Erin cubierta, a Layla le resultó mucho más fácil explicarle. No le dio a Erin ninguna opción para quejarse y le permitió a Layla explicarle todo sin que ella interviniera. Cómo Jack había enviado un grupo de búsqueda para ella y Peter, cómo formaba parte de Pure que la enviarían a Pure para protegerla. Logan se acercó a Erin y, antes de quitarle el dispositivo de la boca, le dijo algunas cosas. Si gritas, te lo volvemos a poner. La situación no es favorable para ninguno de nosotros, y por favor, créeme. Hemos analizado todas las opciones. Incluso investigué tus antecedentes y pensé en la posibilidad de que volvieras con tu familia. Pero eso no es posible, dijo Logan. Seguir con Pure es la única opción que tenemos actualmente. Logan le quitó el reloj a Erin y le hizo algunos ajustes antes de volvérselo a poner. Desconfiamos un poco de Pure, así que si necesitas ayuda en caso de emergencia, puedes contactarme por ahí, aunque dudo que podamos hacer mucho. ¿Lo entiendes?, preguntó al terminar su monólogo. Erin asintió con calma. En lugar de estar enfadada o triste, parecía estar pasando por una etapa diferente. Parecía estar en estado de shock. En cuanto se quitó la máscara, miró a Layla. ¿Vendrás conmigo?, preguntó Erin con dolor en la voz. Layla la miró a los ojos y le tomó las manos antes de negar con la cabeza. Sabía que las siguientes palabras la golpearían con fuerza. No, no puedo. Todavía tengo mi misión aquí, respondió Layla. En ese momento, Erin retiró las manos bruscamente. Todo se estaba volviendo demasiado para ella. Le habían arrebatado sus habilidades, la trataban como a una convicta en la escuela, Jack posiblemente la perseguía y ahora no tenía más remedio que unirse a un grupo terrorista. ¿Por qué le tenía que pasar esto? ¿Era solo mala suerte? Entonces empezó a recordar que había otra persona en la misma situación. La situación era como la suya. ¿Y Peter? ¿Vendrá conmigo también? Aunque Erin no se llevaba muy bien con Peter, sabía que si iba a pasar por esta situación con alguien, al menos sería mejor que hacerlo sola. El estudiante que Erin no reconoció, que estaba de pie junto a Kim, dio un paso al frente y su rostro comenzó a transformarse de nuevo en el de antes. ¿Pero cómo? ¿No tenía una habilidad de tierra antes?, preguntó Erin. ¿Cómo aprendió eso? Se podía percibir cierta emoción en su voz. Eso es porque Peter ya no es humano, explicó Kim. Cuando un humano se convierte en vampiro o en una subclase de vampiro, pierde su antigua habilidad a medida que su cuerpo cambia. Logan supone que tiene algo que ver con que las células del cuerpo son diferentes.
En esencia, es como obtener un cuerpo nuevo, así que Peter pudo aprender una nueva habilidad. Al oír estas palabras de boca de King, a Erin se le ocurrió una idea. Había perdido su habilidad, pero no todo estaba perdido. Si lo que King decía era cierto, aún había una posibilidad de recuperar sus poderes. Se levantó de la cama y dijo, King, quiero que me conviertas en vampira. Quiero que me transformes como transformaste a Peter. Capítulo 209. Alguien infiltrado. Tras escuchar cómo Peter había obtenido una nueva habilidad, Erin empezó a recuperar la esperanza, así que, apresuradamente, soltó su pregunta. Si existía alguna manera de recuperar sus poderes, una oportunidad, por pequeña que fuera, de volver a ser quien era, la aprovecharía. Antes jamás lo habría considerado. Había demasiados inconvenientes que había visto en Peter y King. Si desarrollaba sus habilidades de hielo poco a poco, con libros de habilidades de mayor nivel, o si encontraba un buen maestro, podría ascender de rango y, con el tiempo, convertirse en una fuerza a tener en cuenta. Sin embargo, ahora mismo no era el caso, y su mejor opción estaba justo delante de ella. Lo que no se daba cuenta era del grave error que acababa de cometer. Al pedirle a King que la transformara, había mencionado un detalle que a alguien en la sala no le quedó del todo claro. Incluso ahora, King observaba a Fex de reojo, intentando ver cuál sería su reacción. Muchas veces antes, Fex había mencionado que creía que Peter había sido creado por un líder irresponsable. Sin embargo, Fex no reaccionó mucho. Permaneció allí, igual que antes. La razón era que ya había asumido que King era quien había convertido a Peter. No habría sido tan leal sin su amo a su lado. Esto también explicaba por qué King desconfiaba de Fex desde el principio, además de su habilidad con las sombras. Peter era ilegal y, si el consejo se enteraba, ambos serían ejecutados. La razón por la que Fex no reaccionó mucho a lo que Erin sugería era, en realidad, por las limitaciones de un vampiro común. Incluso sin las leyes, un vampiro común podía convertir a una sola persona como máximo. Alguien como Fex podía convertir a 2 personas, y se le daría permiso para hacerlo cuando ascendiera al rango de noble. Conocía la fuerza de King y nunca pensó que sería capaz de convertir a más de una, así que la sugerencia de Erin no le importó. Al ver que Fex no le daba mayor importancia, King decidió continuar. Erin, aunque quisiera, no puedo. De todas formas, no cambiaría la situación en la que estamos, explicó King. ¿Qué quieres decir? Preguntó ella, algo molesta, dando un paso adelante. Parecía que Erin estaba empezando a recuperar la confianza, a juzgar por su respuesta cortante, pero King también se dio cuenta de que sus emociones estaban descontroladas y que aún era muy inestable. Dando un paso atrás, King intentó explicarse lo mejor que pudo. Primero, creo que estás olvidando el problema principal. No es que te hayan robado tu habilidad, sino que la escuela y Jack te persiguen. De cualquier manera, necesitamos esconderte en algún lugar, e ir a por es la mejor opción que tenemos ahora mismo. Si te transformara, y te convirtieras en un ghoul como Peter, o tal vez en otra cosa. Una vez que lo descubrieran, ¿quién sabe qué te harían? Aunque a Layla le dolía un poco que los demás hablaran mal de la organización a la que pertenecía, al mismo tiempo no podía refutar sus razones ni defender su postura. Si descubrieran que Erin era un tipo de vampiro, seres que ni siquiera conocían, ¿quién sabe qué le harían? Ni siquiera Layla lo sabía. Y el último problema. Digamos que te conviertes en vampiro, ¿y luego qué? ¿De verdad quieres tener la misma habilidad que Peter? Transformarte. Pensé que al menos querrías algo similar, si no mejor, que tus habilidades de hielo. Fex puede enseñarme su habilidad con los hilos, o tu habilidad con las sombras también se ve bien, replicó Erin. Olvidó el primer punto que King había mencionado y solo se centró en el hecho de que King podía ayudarla a obtener poder. Lo que Erin no sabía era que King había aprendido su habilidad mediante un método inusual. No había practicado las técnicas escritas en un libro. Todo funcionaba de forma intuitiva. No había manera de que él explicara o enseñara a alguien cómo usar la habilidad de las sombras. Y a menos que Erin fuera parte de la familia de Fex, él tampoco estaría dispuesto a enseñarle a usar sus hilos. Quizás debería encargarme yo de la explicación, dijo Logan mientras avanzaba. La razón por la que Peter obtuvo la habilidad de transformación fue para poder esconderse a plena vista. Actualmente estamos usando a uno de los estudiantes varones desaparecidos del planeta Kalali. Si cambiaras de opinión y cedieras, obteniendo la habilidad de transformación, seguiría siendo imposible esconderte, Erin. No ha habido ninguna estudiante desaparecida desde el comienzo del semestre. Si te encuentran, te llevarán a la mazmorra. Si Pure descubre que te has convertido en vampira, probablemente sufrirás un destino aún peor.
Escuchar su explicación no tranquilizaba a Erin en absoluto, sino que la hacía sentir agotada y derrotada. Pensó que tal vez Kin era su salvación. ¿De qué sirve que Poré me proteja? ¿Acaso estoy destinada a ser una princesa incapaz de defenderse? Se quejó. No será así, respondió Layla. Hay mucha gente en Poré con la misma fuerza que quienes tienen poderes fuera de Poré. Mira a nuestro líder, un claro ejemplo. El líder de Poré era conocido en todo el mundo, principalmente por una razón. Era uno de los 2 únicos en el mundo que poseían un arma de clase demonio. El arma bestial de mayor nivel conocida hasta el momento. En ese momento, Kin notó que Layla actuaba impulsivamente y que tal vez no pensaba con claridad, así que creyó que solo había una cosa que podía decirle para calmarla. ¿Por qué no hacemos un trato? Preguntó Kin. Quédate con Poré por ahora. Cuando todo esto se calme o terminemos la escuela, vuelve conmigo. Si aún quieres que te convierta en vampira, lo haré. Por favor, Erin, entiende que ninguno de nosotros puede hacer nada cuando estamos muertos. Ella lo miró a los ojos un rato antes de responder y finalmente le estrechó la mano a Kin. A veces tienes razón, dijo. Finalmente, el asunto quedó resuelto y decidieron su plan. Peter aparecería en algún momento en la sala del portal, haciéndose pasar por Pío, el estudiante que había desaparecido en la última excursión. Erin iría con Poré por ahora, y tal vez regresaría con Kin en el futuro. ¿Qué tenemos que hacer para enviar a Erin con Poré? Preguntó Gordon. No es que podamos simplemente salir por la puerta principal de este lugar. Algunos estudiantes ya lo han intentado antes y es casi imposible. Logan, ¿tienes alguna solución? Preguntó Kin. Lamentablemente no, respondió Logan. Estas bases militares son extrañas. Sinceramente, ni yo sé dónde estamos ahora mismo. Puedo desactivar el rastreador y puedes intentar salir, pero necesitamos algún tipo de vehículo o quizás una nave, dependiendo de dónde estemos. Tenemos miembros de Poré estacionados en casi todos los planetas, excepto en algunos planetas rojos, dijo Layla. No necesitaremos salir, solo llevar a Erin a la sala del portal. Eso no sirve, dijo Logan. Parece que después del incidente de la última vez, cuando empujaron a un par de estudiantes a uno de los portales, han reforzado la seguridad. Borden y Kin intercambiaron una rápida mirada antes de volver la vista hacia Peter. Mientras observaba la habitación en busca de una solución, Fex divisó el extraño dispositivo cuadrado que se encontraba en la habitación de Logan. Lo reconoció casi al instante. Era un teletransportador, pero no uno cualquiera. Era del mismo tipo que los que usaban en su planeta. Pero esto no les serviría de nada. Lo último que Fex quería era volver a casa, y los demás serían convertidos en comida en un instante si los llevaban allí. Sin embargo, decidió anotar dónde estaba, por si acaso alguna vez quería regresar a casa. ¿Qué tal el control mental de Fex? Preguntó Erin. ¿No podría decirles que se fueran o borrarles la memoria? Si son adultos, sería mucho más difícil que antes, respondió Fex. Además, supongo que ahora mismo habrá mucha gente cubriendo esa zona. Si quisiera salir de aquí, la sala del portal sería lo primero que se me ocurriría. Así que no hay manera de que podamos repetir algo similar, como lo que hicimos contra Trueram. A menos que tuviéramos a alguien infiltrado. Las últimas palabras de Fex le dieron una idea a Kin. Era arriesgada, pero tenía la intuición de que podía confiar en esa persona y que podría ayudar. Ya guardaba un gran secreto de Kin, así que ya existía cierta confianza entre ellos, y sentía que si había alguien del lado correcto de la justicia, sería él. Entonces no nos queda otra opción, dijo Kin. Tenemos que pedirle ayuda a Leo. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 210. ¿Ayudará? Las palabras que salieron de la boca de Kin los sorprendieron a todos. Incluso a Borden, quien se sentía el más cercano a Kin. ¿Por qué sugieres eso? Preguntó Borden. Leo es sargento, y aunque no está bajo las órdenes de Duque, sí está bajo las de Nathan, quien a su vez está bajo las de Paul, el general en jefe. Es evidente que Leo trabaja para ellos. Borden había hecho una simple deducción, y era lógico suponerlo. Pero Kin no lo creía. Bueno, tal vez pueda hacerte cambiar de opinión sobre él, dijo Kin. Para empezar, estoy casi seguro de que sabe que soy un vampiro. Bueno, en realidad, déjame corregir eso. Estoy 100% seguro de que sabe que no soy humano, y lo mismo se puede decir de Fex y Peter. Un momento, exclamó Erin. ¿Será por eso que te da un trato especial? Ahora que lo pienso, empieza a tener sentido. No estoy seguro de eso, dijo Kin, riendo entre dientes.
Pero estoy seguro de que su habilidad tiene algo que ver. Supo desde el principio que yo era diferente y ha guardado mi secreto hasta hoy. Leo es diferente de los demás profesores. Una vez me preguntó algo, indagando de qué lado estaba. Eso me hizo pensar y reflexionar sobre un par de cosas. Leo no está del lado de los militares. Está del lado de la humanidad. Mientras exista una amenaza para la humanidad, él nos protegerá. Logan rápidamente encendió su computadora y comenzó a teclear, buscando información sobre Leo. Entonces, ¿es solo una corazonada?, preguntó Gordon. ¿No es demasiado arriesgado emprender este viaje solo por una corazonada? Yo también estoy a favor de hablar con Leo. Creo que es una buena idea, añadió Erin. Estoy de acuerdo en que es diferente a los demás profesores. ¿Recuerdas cuando nos salvó del ataque de los Dalki aquella vez? Y durante las clases, me daba consejos constantemente sobre mi manejo de la espada. Además, parecía que trataba a todos por igual, sin importar nada. Su forma de actuar no encaja con el mundo actual. Normalmente, un profesor se centraría solo en los alumnos más prometedores, pero él nunca hizo nada de eso, salvo mostrar un poco de favoritismo hacia Kim. Lo respeto como profesor, y si mi partida depende de si podemos confiar en Leo o no, apostaría por él antes que por cualquier otro profesor. ¿No es Leo el tipo con el que peleé?, preguntó Fex. Si es él, parecía un tipo bastante genial. Lo sé, pero no confiamos en la gente solo por lo geniales que sean, respondió Gordon, empezando a molestarse un poco porque la gente no parecía entrar en razón. Supongo que tienes razón, replicó Fex. Si no, habrían confiado en mí desde el principio, ¿no?, dijo mientras se apartaba un mechón de pelo que le había caído sobre la cara. Ignorándolo por completo, Logan proyectó la información sobre Leo en la pantalla. La mayoría de los artículos y la información sobre Leo trataban sobre sus logros durante la última guerra. Destacaba por la cantidad de Dalki que había matado a pesar de ser un simple soldado raso en aquel entonces. Aquí tienes, dijo Logan. Parece que después de todo tenías razón. Dice que Leo se negó rotundamente a unirse al ejército y que solo quería la paz después de la guerra. Sin embargo, aceptó luchar de nuevo si los Dalki invadían. En aquel entonces, Leo era un lobo solitario que se había negado a unirse a cualquier facción, incluidas las 4 grandes. El ejército vio esto como una oportunidad para reclutarlo, pero resultó difícil. Al final, Leo aceptó con una condición. Se uniría al ejército si podía ser profesor. A juzgar por esto, es como dices. Quizás no esté tan alineado con el ejército como los demás de aquí. Era un riesgo, y los demás lo sabían, pero si Erin estaba dispuesta a seguir adelante, al menos debería tener voz y voto en lo que planeaban hacer con ella. De repente, Logan saltó de su silla y comenzó a buscar objetos en su habitación. Rebuscó entre cajas y cajas de cosas hasta que finalmente encontró lo que buscaba. El proyector que se había usado para mostrar los hologramas hasta entonces empezó a proyectar una pared verde sólida. ¿Quién de ustedes actúa mejor aquí?, preguntó Logan. Los demás no sabían a quién mirar, pero al final, todos dirigieron sus miradas a Gordon. Incluso Kim no sabía por qué, pero, basándose en las numerosas maneras en que Gordon podía expresarse, sintió que era perfecto para la tarea. Entonces Logan se acercó a Gordon y, sin siquiera pedirle permiso, intentó ponerle el extraño casco en la cabeza. Desafortunadamente, había una gran diferencia de altura entre los dos, así que a Logan le costó trabajo. ¿No ves lo que intento hacer? Agáchate, gigante tonto, gritó Logan. Gordon se agachó un poco de inmediato cuando Logan le colocó el extraño casco en la cara. El casco le cubría principalmente la frente y tenía unos extraños brazos mecánicos que se extendían hacia afuera. Aunque vayas con Leo y acepte ayudar, la seguridad en todas partes va a ser muy estricta. Esto es lo único que se me ocurre que podría hacer que bajen un poco la guardia. ¿Ese extraño casco?, respondió Gordon con incredulidad. Esto es un dispositivo de reconocimiento facial. Es capaz de rastrear hasta el más mínimo detalle y todos los pequeños movimientos de los músculos de la cara. Lo que planeo hacer es grabar un video. Si ponemos a Peter y a Erin frente a la pantalla verde y tenemos aquí a nuestro actor, Gordon, podré crear un video realista. El plan es fingir que el video fue enviado por Poe, informando a la escuela que los niños que buscan ya han abandonado el planeta y están a salvo en manos de Poe. Ese extraño casco y el fondo verde son para que pueda cambiar tu apariencia a quien yo quiera, lo mismo con el fondo, explicó Logan. Una vez que sepan que Poe los tiene a salvo a los dos. Con suerte, dejarán de buscar con tanta desesperación como lo están haciendo ahora, terminó.
Kim se sintió asombrado por la capacidad de razonamiento de Logan y pensó en todo lo que podría hacer con él. Tenía suerte de tener a alguien como él de su lado y no quería ni imaginar lo que sería tenerlo como enemigo. Prepararon un discurso para que Borden lo interpretara, mientras que Layla se encargaba de decirle a Borden qué decir para que el video sonara más auténtico. Tenía mucho sentido, ya que ella era quien mejor conocía a Puré. El discurso incluso terminó con una frase que nunca habían escuchado. Que purifiquemos sus almas. Explicó que era una especie de firma que Puré siempre usaba cuando enviaban cosas como esta a sus enemigos. También hizo que los demás se dieran cuenta de que Layla realmente llevaba una doble vida, y quizás la Layla que creían conocer no era real en absoluto. El video estaba terminado y era hora de poner en marcha su plan. Logan se quedaría en su habitación y se aseguraría de que el archivo llegara a la escuela, mientras que Peter y Erin se esconderían en algún lugar de la habitación de Logan, y Fex se quedaría para ayudar con esto. Si se realizaba una inspección, como mucho, solo enviarían a 2 personas a la habitación de Logan. Y siempre que esas personas no tuvieran una mente abrumadoramente fuerte, Fex podría borrarles la memoria como si nunca hubieran visto nada. Borden y Kim irían a ver a Leo y le explicarían los detalles de lo sucedido, con la esperanza de poder ayudar a Erin con su apoyo. Por último, Layla tenía su propia tarea. Debía informar a Puré del plan para salvar a Erin. Estaba bastante nerviosa, ya que había roto las reglas de Puré y actuado por su cuenta. Explicarlo significaba que recibiría un castigo. Pero en ese momento, no le importaba y solo quería que su amiga Erin estuviera a salvo. Espero que la conversación salga bien, pensó Layla.